Bienvenidos a Mouredev. Estos eventos son posibles gracias a tu apoyo en Twitch. Por favor, sígueme en twitch.tv/Mouredev y participa en ellos. Muchísimas gracias por tu ayuda. Permíteme solo ahí un minutillo y vamos a hablar de videojuegos. Vamos a intentar de alguna manera utilizar toda la experiencia de Rocío y un poco su carrera para que nos sirva a nosotros también de inspiración por un lado y también que, intentar sacarnos de muchas dudas que yo creo que surgen alrededor del desarrollo de videojuego, sobre todo si estudiamos de la forma pues más académica programación, que igual la parte de videojuegos pues no es algo que se toque, iba a decir casi nunca o nunca, en muchos casos si me apuras. Pero antes de empezar, aquí de empezar a machacarte a preguntas, pues bueno, me gustaría que te presentaras tú, porque yo creo que es mejor que cualquier cosa que pueda hacer yo, así que cuéntanos un poquito. Rocío. A ver si me queda lo conciso que pueda. Pues yo soy Rocío, soy desarrolladora de videojuegos, llevo... nunca cuento en realidad, porque siempre digo 5 o 6 y claro, llevo diciendo 5 o 6 hace tiempo, así que no tengo ni idea de cuándo. Ahora 15 años llevo desarrollando. No, tantos no, seguro ronda los 5 o 6, eso lo prometo. Pero desarrollando videojuegos, yo no empecé o sea, no estudié nada relacionado con desarrollo, ni con programación, ni ciencias de la computación en general. Yo estudié psicología clínica, psicología y luego me especialicé en el general sanitario. Pero antes de eso hacía autopsias, era técnico de autopsias. Así que creo que he dado un poquito de vueltas. Pero bueno, la programación es algo que me fascinó desde chiquita. De hecho, ¿te acuerdas, More, cuando estábamos viendo la charla de Carlos Azaustre, que estábamos en plan, sí. ¡buah! Webmaster, ¡buah! Laicos, Esto es tan viejo como .tk, nosotros. ¿sabes? Y ahí estábamos empezando los dos. Así que digamos que mi pasión por programar se remonta desde hace mucho tiempo, pero no fue hasta el rollo 2016, no sé, algo así, que me puse ya en serio, ¿no? Aproveché que ya sabía Java para... Pues Java y C#, ya sabes, son hermanos, son primos, más o menos. Sí. Entonces el salto fue poquito y después, un año o dos después, pues me atreví a empezar a trabajar como desarrolladora. Entré en una empresa así, pues chiquita, no sé si la conoces, Indra, ¿sabes? Ahí a programar de backend. Tenemos muchas cosas en común. Claro, y entonces tuve suerte de que fue breve, ¿vale? Mi periodo de backend con Java fue Spring y tal, recuerdos de Vietnam casi. Fue breve porque enseguida me pasé a la parte de realidad virtual con Unity y ya a partir de ahí pues he estado pues, en startups, en proyectos más o menos grandes y tal, casi siempre haciendo los que se suelen llamar Serious Games, que son juegos educativos, porque es verdad que un secreto, normalmente pagan mejor y no hay tanta competencia como yo que sé en un juego de verdad muy comercial, así que digamos que empecé por ahí. Pero hasta más o menos hace 2 años y pico me contrataron en Unity, estuve viviendo en Reino Unido y de Unity me volví hace 1 año y pico más o menos y ahora pues me dedico a hacer el desarrollo en solitario y a retransmitir lo que programo por Twitch. Wow. Eso es todo, más o menos. Pero qué variado, ¿no? Un poco, o sea... Es una pasada que al final fueran tantas vueltas, porque sí que a veces pues se van tomando distintos derroteros, pero en tu caso yo creo que, es elevado a la enésima potencia un poquito todo esto, porque nos acabas de contar, yo creo que poquito a poco iremos haciendo repaso de todo, pero claro, hablas de... Al final lo que te gustaba la tecnología, lo que te gustaba ya la programación desde chiquita, pero decides estudiar psicología por cosas de la vida, ¿no? Ese es el músico frustrado que intenté yo, pues en tu caso fue, venga, no. Tecnología sí, pero vamos a otra cosa. Te digo por qué, o sea, fue por 2 razones totalmente. O sea, bueno, sí, 2 razones, o 3 incluso, ¿no? La primera, me daba mucho miedo ser la única chica en una ingeniería informática. O sea, yo tenía 18 años, por tanto era imbécil, porque es que la gente de 18 años, yo lo siento, si tenéis 18 años yo también he estado ahí. O menos. Yo era bastante imbécil en el sentido de que me importaban muchísimo esas cosas, ¿no? El tener alrededor... pues yo qué sé, 100, 200 chavales y yo la única, me sentía muy fuera de lugar, ¿no? Entonces, aunque seguí con mi interés, no me terminé de animar. Me tenía que cambiar de ciudad además, porque donde yo vivía no valía. Y
Y no sé, me daba miedo también un poquito el rollo de las matemáticas porque había tenido alguna mala experiencia con el profesor de matemáticas allí por secundaria. Ujú. Y como me gustaba la parte de la biología y me permitía, si hubiera sido a lo mejor estudiar la ingeniería la única manera de saber programar, me hubiera metido seguramente de cabeza porque me gustaba mucho. Pero es que yo veía que era capaz de aprenderlo por mi cuenta, entonces yo qué sé, ¿por qué iba si podía tener las dos, ¿no? O sea, Hostia, ya lo tenías tan claro, mm, porque en mi caso, claro, yo tenía muy poquita experiencia previa, es decir, 4 chorradas de esto que pues tienes acceso a internet y crees que es así, que eres medio hacker, ¿no? Y que haces así un script que hace nada y que dices, buah, esto es programar, obviamente no es programar. En tu caso, ¿cómo fue ese primer contacto con la programación previa a que ya, digamos, te pusieras tú un poquito más en serio, ¿no? te voy a contar dos, ¿vale? El primero es la Rocío chiquita, chiquita, que le regalaron el genio, se llamaba el genio 2000 o algo así, Ay, ¿vale? sí, Y traía sí. Basic. Hostia, ¿Vale? vale, Entonces vale. mi primer programa, por así decirlo, fue con eso que te enseñaba a mecanografiar y tal. Sí, 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 Y sí. lo que hice fue crearme un piedra, papel, tijera con Basic. Pero como yo no sabía crear randoms y cosas así, lo tenía todo medio hardcodeado. Es decir, imagínate hasta dónde llegaba. Pero la Rocío chiquita de, no sé, 10 años, no sé qué edad tenía, ya le encantaba hacer esas cosas. Pero creo que cuando yo empecé, Es una digamos, locura. a... Dices 10 años. Es decir, No lo tú sé, algo hablas. así, ¿no? No, es que con 18 12, no somos sé. estúpidos, no sé qué tal. Y dices, no, yo con 10 estaba programando, yo con 10 estaba tirando piedras. Es decir, es que, ¿qué No, nivel, qué comparaciones estamos haciendo no sé ahora mismo? exactamente cuántos años tenía, pero yo creo que 12 o así. Creo que me lo regalaron por la comunión, así que Vale, imagínate. Pero sí, o vale. sea, a ver, que lo hardcodeé todo, yo estaba flipando. Yo recuerdo ir a mi madre y decirle, mamá, mamá, mira lo que he hecho, en plan, no me lo puedo creer, o sea, he hecho un puto juego. Y mi madre, claro, la pobre, que no entendía una mierda, miraba y me decía, ¿de qué me estás hablando? O sea, cómete las lentejas. O sea, Niña, deja básicamente, esto. que yo lo entiendo. Y luego ya con 14 15 me creé una página web y como me daba igual el contenido, porque yo lo que quería era hacer la página web, porque es que fue flipante ese momento, de verdad, More, te lo digo. Yo cogí tal cual el ordenador y teníamos el Office, copiratilla. Pero bueno, era otra Bueno, época, ¿eh? pero antes no estaba tan mal visto. Claro, era otra época, o sea, yo era muy chiquita. Y la cosa es que teníamos front page y yo dije, ¿esto qué coño es el front page? Y ponía para crear tus propias páginas web. Y yo dije, Adelante. hostias, ¿me estás diciendo que de verdad puedo hacer una página web? Es decir, puedo hacer un sitio en internet que la peña va a poder ir a ese sitio y ver lo mismo que estoy viendo yo. Y a mí eso me parecía magia, me parecía flipante. Y dije, buah, esto aprendo yo. Y con el front page, con Photoshop, con Lycos, con el redireccionamiento.tk, metiendo a Cholón el mine en el FTP, todo esto que hemos vivido todos los que tenemos cierta edad, pues hice una página. Y como no quería crear contenido, porque el contenido era lo que menos me importaba, hice una web de Harry Potter. Ni Ostras. siquiera me gustaba tanto. Pero Ni siquiera sabía quién era. se convirtió Pero como en estaba de moda por claro, aquel entonces. en la cuarta más grande de habla hispana. Se llamaba potterweb.tk. Ni el nombre fui original, te lo digo. Pero Porque ahí era un estaba. TK. Si no, quizás a día de hoy eso valía millones. Claro, Quién claro. sabe, ¿no? Si llegas a comprar igual un .com, que de aquella estaría libre. Pero por esa, con mis 13 años, hice hasta con ASP. O sea, en ASP, Sí, de SP. con SQL y tal, una base de datos muy chiquita. Y de hecho me sorprendía en esa época la cantidad de gente que ponía su contraseña de verdad como Claro. contraseña de una página que había hecho una niña de 14 años en su casa. Y Y así fue un Rocío primer se hizo encuentro. rica con 14 años, No, entrando pero después en las comprobaba, cuentas. comprobaba. Era muy chiquita, quiero decir. Yo no sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Yo solo tenía curiosidad. Y decía, no me puedo creer que esta persona ponga de verdad la contraseña de su email aquí, ¿eh? Oye, Era otra época, la verdad. pero son inicios, yo creo que muy temprano. A ver, Mm. Sí, sí, sí. no vamos a desvelar nada, pero oye, Rocío ya no tiene 18 años, Rocío ya no tiene 20 años, No, Rocío no tiene básicamente, 30 años. efectivamente. Quizás a día de hoy, pues a mí no me sorprende tanto mira, tengo 14 años, estoy haciendo no sé qué. Bueno, aún así,
me sigue flipando, ¿no? Pero bueno, con 14 años es eso, yo tiraba piedras y ya está, se acabó. Muchas gracias a Rafa Lagún, que acaba de hacer aquí la raid. Muchísimas gracias. Hola, Muchas Rafa. gracias. Bienvenidos. Bueno, estamos aún empezando, estamos arrancando, así que a ver si nos vamos encauzando porque creo que vamos a cubrir unas cuantas horas, ¿no? Al final a lo tonto con la entrevista. Digo que a día de hoy, pues quizás eso de que alguien diga, no, tengo 14 años y ya estoy programando, pues que no suena tan loco, ¿no? Porque hay como mucho acceso a material, pero claro, nos estás diciendo que tú ya, bueno, nos acabas de decir que con 10, 12, aquí ya, joder, después con 14, bueno. Bueno, Ya, sí, que- era el genio 2000, no sé. ca- Calculo de los alguna años. forma queda claro que había una vocación ahí de alguna manera, no sé si oculta o no, pero que de alguna forma ya estaba ahí el germen, aunque después decidieras es eso, estudiar psicología. Podemos pasar por la parte de psicología, pero bueno, un poco por reconducir, llega un momento que es, ok, tú estudias psicología, pero llega otro momento aquí en tu vida y dices, vale, no, mira lo que yo hacía con el Genius 2000. Quiero recuperar eso, ¿no? Llega un momento en el que tú decides, pues un poco recuperar ese, vamos a decir, hobby por aquel entonces cuando eras una niña. ¿Cómo es todo esto? ¿Cómo es la vuelta Sí, a tus inicios? sí, casi. Bueno, en realidad yo creo que se solaparon un poquito. Es decir, yo estudié técnica de autopsia, yo estudié psicología y cuando ya terminé el grado de psicología, estudié el máster general sanitario, que es el que te habilita para la clínica. ¿Quieres que te sea completamente sincera de por qué lo estudié? Porque tenía nota para estudiarlo, todo el mundo se pegaba por estudiarlo y dije, hostia, habrá que estudiarlo, porque si yo tengo la oportunidad de estudiarlo y la Hay facilidad filón ahí, hay filón. y tal, será porque lo necesito. Y aunque no me fascinaba la idea de dedicarme al ámbito clínico, porque no se me da muy bien, la verdad, no soy muy buena psicóloga clínica, a lo mejor eso también contribuyó, la verdad. Pero bueno, como no se me daba muy bien, pues empecé también a retomar un poquito algo que yo me había tomado como un hobby. Y es que mientras yo estaba en la carrera, retomé de vez en cuando algún lenguaje. Por ejemplo, me acuerdo que me metía en Codecademy y me hice, yo qué sé, un cursito de Ruby. Me hacía ilusión, ¿no? Un cursito de JavaScript. Ah, mira qué guay los prompts, ¿no? Pero cositas sueltas, como la que se lee un libro, ¿vale? Me apetecía simplemente pues ponerme, sobre todo cuando era de una manera así como tan libre, que te dejaban ahí hacer lo que te diera la gana, pues me gustaba. Pero un amigo acaba de terminar, no era DAO ni nada, era el FP de antes, que era otro, el FP grado superior de desarrollo de aplicaciones web. Y me dijo, coño, Rocío, ya que te gusta hacer estas cosas de Ruby y tal, no sé qué, tengo yo un curso de Java, que es el de mi FP, te paso todo el temario. Y yo, pues sí. Y me cogí tal cual el temario del FP y me lo estudié, mientras hacía la carrera, en Italia, me acuerdo. Y claro, aprendí Java, pero en plan, pues todo lo que se supone que se da en una carrera, en un FP de desarrollo, ¿no? Y me gustaba, pero era lo típico. Sabiendo Java no haces cosas en plan que te apetece enseñar. O sea, es como, wow, puedo hacer, yo qué sé, no sé, en plan, no me iba a hacer un front de una web y me iba a hacer Spring, ni siquiera sé si había en esa época. Era como que no podía enseñar las cosas que a mí me gustaban. Pero mientras estaba estudiando el grado y el máster, recuerdo que un compañero mío, que era ingeniero informático, como a mí me gustaba mucho el desarrollo, él iba a unos grupos de desarrollo que se llamaban Granada Jam. Pues yo estaba en Granada estudiando. Que eran un montón de desarrolladores, que le gustaba desarrollar videojuegos y tal. Y yo me acuerdo que este chico me dijo, coño, ¿sabes Java? ¿Por qué no te haces cosas con Unity? Y yo, ¿qué es Unity? Estamos hablando de 2015 más o menos. ¿Qué es Unity? O sea, ¿qué está pasando aquí? Y me dio por buscar y, hostia, de verdad, me llevé un verano que me comía los tutoriales de Unity como si fuera una serie en Netflix, en plan automático, uno detrás de otro. Y ¿En me dónde sus fascinó. tutoriales? Un poco así YouTube, también para random. info. Uno tras otro. Sí, o sea, intercalaba además uno que se llama Aprende a videojuegos, que creo que ahora ha hecho una segunda versión, una página de un señor argentino que no recuerdo el nombre, 2 o 3 en inglés, y yo los iba intercalando. Era como, hoy tengo cuerpo del señor de Bracklist, por ejemplo, ¿no? Y entonces me ponía mis 5 tutoriales mientras comía y mientras hacía las cosas. Y era fascinación.
Y a partir de ese momento dije, esto es un hobby que me gusta mucho. Qué Y bueno. no fue hasta que conocí a otras personas que se dedicaban a eso y pude tener, digamos, una conversación técnica de tú a tú, que dije, Ajá, hostia, es que no se me da tan mal. O sea, sé más de lo que yo creía. Porque ¿con quién claro. me comparaba yo? Con la gente que hace tutoriales en internet. Esa gente lo sabe Sí. todo. Ya, ya, Yo ya, ya, creía que no claro, sabía claro. nada y hasta que no conocía a un desarrollador de verdad o desarrolladora y veía que nos atascábamos en las mismas cosas y tal, no me di cuenta de que sí que sabía hacer cosas. Estaba estudiando sin saber que estabas estudiando, en Ujú. cierto modo, ya Sí, sí, estabas sí. aprendiendo. Pero sí que siento que, claro, todo empezó por tema programación, después lo fuiste llevando a la parte de videojuegos, pero digamos que no tenías ese foco, ¿no? Yo creo que por lo que estás contando, como que te llamaba más la parte técnica o la parte de programación, pero no el enfocado a videojuegos. ¿Tú jugabas a videojuegos de pequeña? Es decir, ¿es algo que sí que eras la gamer de aquellas o no? ¿O era algo más esporádico? Yo creo que me pasó lo mismo que al 80% de las mujeres de mi edad, que tuvimos un inicio a lo mejor donde no nos regalaban consolas, pero sí que Mm, jugábamos en casa de nuestros primos o se las regalaban a nuestros hermanos si tuviera, yo no mm. tengo. Y costaba un poquito como que te integraran. Los grupos Ya, de amigos del colegio jugaban ellos y eran todos ellos. Y sí, eran unas sí, sí. situaciones un poquito. Podías entrar porque yo estaba, pero no te sentías parte de verdad del grupo. Y yo creo que me desencanté un poquito en los videojuegos y entonces no tuve hasta los 23 o así un reencuentro con los videojuegos y fue de hecho con Portal, de hecho me hice hasta el Ah, tatu, qué bueno. que lo jugué y dije, hostia, juegazo. Y a Ya, partir de ahí ya. volví otra vez, me pillé a 360 y retomé como mi pasión de los videojuegos. Fue poquito antes, a lo mejor 2 o 3 añitos antes de ponerme a desarrollar juegos. Oye, 3. como al final las cosas parece que están ahí, pero bueno, cuando hablamos de eso, de muchas veces de la vocación o que todo tiene que venir desde atrás, bueno, yo soy partidario de que no tiene por qué ser así en todos los casos. Y mira, tú ahora dedicándote a algo muy concreto, yo creo que la vida al final se va abriendo camino y vamos, no sé, tomando decisiones. Un día nos gustan unas cosas, tenemos unos hobbies, no hace falta como eso que tengas que ser todo desde la, no sé, desde la infancia, ¿no? En muchos casos. Tal cual. Entonces, claro, llegamos a un momento en el que, ok, muy bien, Unity a tope. Tú ya estabas viendo Unity, ya sabías Java, o un poco de Java, pero claro, Unity, ¿cuál es el lenguaje que nosotros utilizamos en Unity? C Sharp. Claro. Sí, bueno, por ese Eh, entonces era JavaScript o C Sharp o un mm, scripting propio de Unity. sí. Y yo tiré por C Sharp, la verdad. Sí. Buena lección, ¿no? Sí, Porque a día de hoy, si no me equivoco, es un poco la opción sí, es la que única. tenemos. Mm. Pero yo estoy con Rocío y ya digo, yo sin ser desarrollador de videojuegos, ni mucho menos en mi vida, aunque haya hecho alguna porquería, nunca me he llamado ni me voy a llamar. Te voy a reñir muy Nunca. fuerte, ¿eh? No No, hables no, así de no. tus proyectos que, No, no, que, no. que yo No, lo no, suelo hacer porque y me riñen, ¿eh? es demasiado random en mi caso, pero sí que es cierto que yo era javero y trabajaba muchísimo con Java y mi primera impresión, cuando también en mi caso fue, venga, joder, a mí siempre me gustan los videojuegos, ¿cómo será esta experiencia de desarrollar un videojuego aunque sea cutrillo y tal? Vi que era C Sharp y yo nunca viera C Sharp. Era algo con lo que nunca había trabajado, no había estudiado y dije, joder, esto es Java, ¿no? En muchos casos, porque tampoco es que sea súper simple, es algo verbosillo también, es decir, es un lenguaje que, bueno, al final tiene sus años, orientado a objeto también muy simple, aún no tenía nada raro por aquel entonces y como que a mí me resultó como muy fácil el hacer cambio de uno a otro. Entonces, para Sí, toda esa gente que está con Java, hay a vueltas, me están haciendo estudiar Java y yo quiero hacer no sé qué. Bueno, yo creo que queda claro que Java sigue siendo un buen lenguaje para dar nuestros primeros pasos o para vivir el resto de nuestras vidas haciendo Java. Pero bueno, digamos que yo creo que es una puerta a muchas otras salidas. Ya vemos que sí, aquí C Sharp y al final desarrollo de videojuegos, igual con Java, estabas haciendo una aplicación de escritorio para cubrir un formulario, ¿no? Que es muchas sí. veces a lo que andamos. Pero bueno, Es la un buen típica. cambio.
La de empezar, yo recuerdo una de las primeras cosas que busqué en C Sharp, o sea, cuando estaba empezando con Unity es How to do array list C Sharp, en plan, ¿cómo hago ahora un array list? En plan, Claro. conceptos que ya tenía de Java, te los traduces y te estás aprendiendo, es como, digamos que en lugar de aprenderte algo de cero, es más como un div, como si estuvieras usando un control de versiones Sí, y sí, sí. simplemente tú sabes los conceptos y te vas a poner a ver las diferencias que tienen con lo que tú ya Que- sabes. Y mientras más lenguajes mm, sepas, más vas a saber las peculiaridades de cada uno y vas a decir, claro. vale, esto maneja tal como Java, tal como Python y Mm. tiene objetos como tal o el tipado como tal, ¿sabes? Es decir, te puedes hacer a la idea. Así que a la peña que le guste aprender cosas por hobby, lenguajes y cositas así, a tope, porque es súper útil. Totalmente, totalmente. Es que es esto, que lo difícil muchas veces es aprender ese primer lenguaje. Yo qué sé, hablamos de lenguajes, pero no de programación. Español, inglés, lo que sea. Mm. Si yo no supiera decir algo en ningún idioma, pues sería imposible empezar a formar frases en otro idioma. Pero si yo ya sé el concepto, lo que decía Rocío, un array, un for, un if, lo que sea, y ya sé que existen, por lo menos, buscarlo, pues es ir a Google o a ChatGPT, a lo que uséis y tiráis para adelante y se acabó. Entonces, muy bien. Ya te has comido medio YouTube aquí a tutoriales. ¿Cómo llega? Desde Netflix, de verdad, uno tras de otro. ¿Cuándo llega el punto de inflexión? Con todos esos tutoriales, ¿cuándo aparece el momento en el que quizás tú desarrollas o decides de alguna forma ya? Porque claro, hablaste del paso por alguna empresa y no hacías desarrollo de videojuegos, ¿no? ¿Cuándo hay el punto de inflexión? Primero, de desarrollar o de empezar a desarrollar algún videojuego y segundo también relacionado con, ok, quiero trabajar como programadora, vamos a decir inicialmente, aunque después la cosa ya se vaya reconduciendo más. Pues yo creo que fue entre el primer y el segundo año de máster, yo creo que tuve una crisis gorda, porque todo el mundo que estaba alrededor mía tenía una pasión increíble por lo que estaba haciendo, porque era un máster difícil de entrar, tal. Y yo recuerdo que terminaba el curso y quería irme a mi casa a programar. Quiero decir, imagínate lo complicado que era Sí, para mí sí, en mi sí. cabeza decir, hostia, he encontrado esta nueva pasión que es desarrollar videojuegos y estoy estudiando, pues, yo qué sé, trastornos de ansiedad en el DSM-5 en comparación con el CIE-10. O sea, yo qué sé, era como que no tenía ganas de hacer las cosas. Aún así, pues se me daba bien estudiar, así que, bueno, pues aguanté bien, ¿no? Por así decirlo. Y recuerdo que todos los trabajos que ya hacía en la universidad lo que hacía era enfocarlo a videojuegos. En plan, nos decían, haz alguna intervención para promoción de la salud, prevención de la enfermedad en población infantil. Y yo decía, ¿un videojuego? Y entonces diseñaba el videojuego. O búscate una investigación sobre, pues yo qué sé, en plan aplicaciones de la realidad virtual, o sea, aplicaciones de alguna técnica tal. Y yo, ¡guau! Realidad virtual en pacientes hospitalarios. Es decir, como que yo iba encadenando todo con los videojuegos, ¿no? Y Y entonces, te estaban coartando de claro, yo alguna estaba ahí forma, te como, estaban encerrando. No, claro, no, 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 vale. no, me Sales escapaba un por algún poquito. lado. Claro. Y entonces mi trabajo de fin de máster, yo tenía uno que era una cosa que se llama psicofisiología clínica, que era tema de resonancias, mirar con la resonancia el rostro y el nombre de personas conocidas o desconocidas y ver si había diferencias en la activación cortical. Y puede sonar interesante, pero a mí me parecía un rollo, porque yo quería hacer videojuegos, la verdad. Y otro profesor con el que más tarde tuve problemas, pero por lo menos en ese momento me permitió, digamos, el hacer mi primer videojuego, que era realidad virtual, se llama Analgesia VR, y era un tratamiento en realidad virtual para la analgesia, producir analgesia no farmacológica en pacientes con intervenciones dolorosas agudas. Simplemente era como poner realidad virtual para que las cosas duelan menos, es una manera no técnica de decirlo. Y ahí fue como mi primer jueguico y a mí me hizo mucha ilusión. Lo que pasa es que como tuve problemas con este profesor y tal, pues me vine un poquito abajo. Estuve un añito, 2 añitos, que puedo decir abiertamente que estaba deprimida, porque una mala experiencia con docencia te puede tocar muy fuerte por dentro si tienes algún problema. Por ahí afecta muchísimo y a mí me afectó mucho, pero eventualmente, ¿vale? Ujú. Eventualmente recuperé contacto con
con una persona, y en ese momento pues se convirtió además en mi novia, y ella estaba trabajando en Indra como programadora. Y entonces yo dije, hostia, yo he estudiado contigo, las dos somos psicólogas. ¿Cómo estás trabajando de programación? Y me dijo, hostia, pues eché currículum y me cogieron. Y yo, eso se puede hacer. Es decir, tú puedes ir a una empresa sin tu título de ingeniera a decir que sabes programar. Sí, o sea, que el no ya lo tienes. Y dije, hostias, Pa'lante. pues se puede probar. Primer currículum que eché, directamente me cogieron. O sea, así que tan mal no lo tendría que hacer en ningún momento. La primera, la Qué primera bueno. entrevista que tuve, Quiero recuerdo- saber eso, porque es como muy, muy a saco todo lo que estás contando, ¿no? Entonces, interesa porque yo creo que el punto es ser autodidacta y encontrar primer trabajo, y más en tu caso, porque yo creo que fue una cosa como que tampoco tenías ni en mente, ¿no? No, la ¿Cómo verdad es es que eso? fue curioso. A ver, yo te pongo más en situación. Yo trabajaba en una escape room, ¿vale? Yo lo que hacía era cursos de formación para las empresas que hacían formación allí, pues yo tenía operativizada para las entrevistas de trabajo y tal, pues las aptitudes, y le daba informes a las empresas diciendo qué aptitudes tenía la gente que trabajaba ahí. Yo solo tener el Game Master, Game, en mi título de trabajo, yo me hacía feliz, no te lo puedes ni imaginar. Entonces, eché mi primer currículum, que recuerdo en Indra, yo puse que sabía Java, que sabía C Sharp, que sabía jueguitos, puse los proyectos que eran juegos de Jam simplemente, mi trabajo de fin de máster, etcétera, etcétera. Y me dieron la entrevista. ¿Qué pasa? Que me la dieron a las 8 de la mañana, a 2 horas de donde yo iba a trabajar a las 10 de la mañana ese día. Y además era una formación súper larga, grande, tal. Así que yo fui con mi uniforme de la escape room a Indra a hacer la entrevista. Y me acuerdo que cuando conocí a la persona le di la mano y le dije, disculpa, tengo 1 hora 25 minutos nada más, así que en el momento que el reloj tal voy a tener que irme. Yo ya marcando el territorio ahí, yo qué sé. Yo estaba pensando en la oportunidad de mi vida y yo ahí vacilando. Bueno, total. Me senté, me dicen, mira tal, qué interesante tu currículum, tal, no sé qué, no sé cuándo. Y yo tenía el miedo cuando me empezaran a preguntar de tecnología, porque yo sabía lo que sabía, que era pinceladas de todos lados. Ya. Y recuerdo, la primera pregunta que me hizo fue, bueno, aquí pone que sabes Java. ¿Qué framework conoces? ¿Y sabes qué le contesté? Sorpréndeme. Ninguno, pero dime un nombre y me lo aprendo. Hostia. Pero, cuidado. Cuidado con esa respuesta. Pero se lo y- solté porque no tenía ni puta idea de qué. Quizás no es tan recomendable la filosofía Rocío, a tope con Rocío, pero no está nada mal tirado, porque sí que es cierto, y esto así fuera bromas y en general, yo creo que el punto de no tener miedo a decir que algo no se sabe, pero que estás dispuesta a aprenderlo, eso te abre más puertas que te cierra, y eso está totalmente demostrado. Esa fue la primera, me reí, se rió él y Claro. le dije, no, de verdad, tal, no sé qué, yo aprendí a programar desde cero, entonces quiero decir, me estoy acostumbrada a aprender cosas desde cero por mi cuenta, entonces cuando aprendo, justifiqué la respuesta, podríamos decir, pero la primera me puse tan nerviosa que le dije eso. Total, yo recuerdo que fue como, y él me dijo, eso es lo que quiero, gente que quiera aprender, no gente que me viene aquí y dice, no lo sé hacer, y se cruza de brazos, y yo, ¿verdad que sí, señor? ¿A que sí? Pero bueno, rapidito que me tengo que ir. Total, me fui y yo decía, no me van a coger en la vida. Y yo venía de sueldo de sector servicios, de sueldo de camarera, de gente, por ejemplo, que trabaja en la escape room, que era salario mínimo de aquel entonces, que eran a lo mejor los 600 euros. Yo recuerdo que cuando me dicen, oye, mira, que sí que te queremos hacer una propuesta, pero a ver el rango salarial. Hostia. Le pedí, dije, voy a pedirle el doble de lo que... 16.000. Hostia. Claro. Y yo pensaba, buah, como me den 16.000 voy a Buah. triunfar. Y claro, en esa época Indra contrataba a la gente con 24.000. Cuando a mí me dijeron eso, porque me recuerdo que mi novia me dijo, Rocío, te digan lo que te digan, rascas 500 o 1.000 porque te lo van a dar. O sea, Claro. lo tienen como en el papel de que te van a 500, dar 1000 o 500, 5000, en tu caso. alguna podías ahí cosita más para rascar. arriba. Pues total, me dijeron, oye, te vamos a dar 24.000. Y dije, vale. Se me olvidó todo. Dije, vale.
Vale, sí, sí. O sea, claro, ¿cuándo empiezo, sabes? Y Qué nada, bueno. fue guay. Fue complicado, también te digo. Era otra época, no había mucha gente. Todavía no se llevaba eso de reinventarse, ¿vale? Yo creo que el punto este autodidacta quizás no estaba tan a la orden del día, ¿no? Porque hoy todo el mundo, tú lo estás contando como que todo fue una sorpresa para ti y a mí me lo cuentas también hace esos años y me lo tomo igual, ¿no? Es algo que poco común, Mm, vamos a sí, verlo sí. de esa manera. Yo era la única. Pero, O sea, había gente de claro, otras carreras que había hecho el FP, por ejemplo, o que había claro. hecho cursos del gobierno, de reinserción, no sé qué. Pero yo era la única en todo 4.000 personas que había allí. Yo era Ya. la única y me llamaban la psicóloga. O sea, a mí me apodaron como la psicóloga. Y tuve bastantes problemas al principio Hostia. de peña que no me tomaba en serio porque era como, Hombre, ¿qué hace la claro, psicóloga aquí? claro, claro. Sí, tuve que forzarme esas primeras Y más si semanas, se no filtró dormía. tu entrevista y todo. Claro, igual dijeron, ok, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Buah, tuve Joder, pero es todo un ejemplo al final de muchas veces las cosas que intentamos como siempre buscar la manera más idónea, que tenemos que estudiarlo así, hacerlo así, la entrevista llevarla así. Obviamente hay empresas y empresas, hay momentos de nuestra vida, hay situaciones de, vamos a decir, fortuna, si lo queremos llamar así, porque obviamente ahora no quiere decir que todo el mundo llegue con filosofía Rocío y todo el mundo para No, adelante, pero bueno, yo creo yo la he que al fin y visto. al cabo Mm, también acabas calando de una forma a la persona que tienes ahí y aunque no te conocieran, sí que es cierto que ya solo un poco viéndote hablar y si le acabaste contando de alguna manera tu background, está claro que ahí hay una persona autodidacta que empezó a machacar hasta que fue consiguiendo algo en muchos casos. Así que yo creo que eso también es algo más importante muchas veces que lo que le podamos traer ahí escrito en el papelito de mm, turno, ¿no? Y eso es algo que sí. sí que nos podemos aplicar. Fue complicado, fue complicado. Tuve bastante, no problemas, pero tuve momentos muy tensos en los primeros años, por ejemplo, de algún arquitecto, algún ingeniero, ¿sabes? Que Ya. era como, me han traído aquí a una psicóloga que no sabe bien ni, me acuerdo, el que era mi mentor, de hecho, me llevo muy bien con él ahora, quiero decir, seguía hablando y todo y mantuve contacto, mantuve. Pero la persona que me estaba enseñando un día, recuerda que mi exnovia trabajaba allí. Eso quiere Ujú. decir que ella se quedó un día y estaba mi mentor, mi tutor, por así decirlo, el que me estaba acompañando en los primeros meses, se puso a rajar de mí muy fuerte delante de los compañeros. Me han traído una psicóloga que no sabe ni implementar una interfaz. Yo no sé qué. Claro, yo ese día me vine abajo cuando me lo contó, me dijo mi exnovia, no sé si contártelo porque te va a afectar mucho, pero es que me ha dado mucho coraje. Mm, Y yo, bueno, cuéntamelo, me lo contó, buah, una llorera, no dormí. mm, Y dije, Rocío, no digas nada, porque tampoco quieres que tu jefe, por así decirlo, te tenga tirria. Pero no pude, o sea, yo estaba abriendo el ordenador, estaba tal, y cuando me vino a decir, bueno, ¿cómo llevas el ejercicio de tal? Y le dije, "Ah, muy bien, pero quiero decirte una cosita". Y ujú. se quedó mirándome, ¿qué? Y digo, mira, que sea psicóloga significa una sola cosa, y es que sé de psicología, no significa que no sepa de programación. La razón por la que yo no sabía que era implements interface es porque en C Sharp, que es lo que más he tocado, cuando tú heredas de una interfaz directamente la implementas, entonces no tienes que hacer una implementación explícita, ¿vale? Entonces, ya me cuesta suficiente moverme por este entorno sin tener una carrera como la vuestra, técnica, porque sí que había gente de física, tal, ¿vale? Sin tener una carrera técnica como para que encima la persona que se supone que va a dar la cara por mí ya me ponga trabas. Claro. Así que por favor, no hagas esas cosas de hablar delante de tus compañeros, tal. Yo pensé, digo, me despiden. O sea, muy asertiva, pero me despiden. Pues el chaval me mira, hostia, tienes toda la razón, me dice. Digo, ah, sí. Y me dice, es que he sido súper injusto, la verdad. O sea, tienes toda la razón. Lo siento mucho. Y se fue, ¿vale? Oh, Y, o sea, se fue del sitio y ya está. Y al poco tiempo ya, cuando ya me hicieron fija, es decir, ya llevaba un tiempo, una vez conocí al jefe de su jefe. Y recuerdo que entré en su oficina y dice, hostia, esta es la psicóloga que dejó bien, que vino aquí y me dice, me acaba de dar una lección la psicóloga, tal, no sé qué. Y resulta ah, que es que había ido él a sus jefes a decir, me a acaban de dar contar. una colleja
con Hostia, toda la puta la razón. lección de humildad ahí. Y con la típica Qué broma bueno. de los tiene bien puestos, no sé qué. Y entonces el ser asertiva de esa manera me ayudó un poquito a hacerme sitio. Pero es verdad que lo pasé muy mal. Fue un inicio que si me lo hubiera tomado de otra manera o me hubiera salido de otra manera, me hubiera separado totalmente Es que de la carrera. sí que es cierto que ahí sí. Yo lo vuelvo a decir, yo creo que hoy ya se empieza un poquito a abrir la mente, un poco porque sabes que puede venir gente de todos los lados, ¿no? Mm, Pero yo me acuerdo cuando estaba empezando, ya no voy a decir en tu caso, encima psicología, que ya hablamos de una carrera como muy, muy separada, ¿no? De esta parte técnica. Pero yo me acuerdo de gente, pero súper borde y haciendo de menos a gente que igual era matemática, física, y digo, pero tío, se te va la olla. Esta peña ha estudiado más que nosotros. Es O, decir, o la gente de FP, yo he visto a Peña de FP sí, que sí, se sí, montaba sí, 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 sí. arquitecturas mejor quiero Sí, decir. sí, sí, sí. Y era un poco. Pero al final es eso, siempre es un poco el miedo. Yo creo que Mm. al final es lo que mueve esos comentarios en muchos casos. Pero bueno, volviendo al tema. Sí, Aún estamos con Rocío en Indra, currando, haciéndose, no sé si backend, no sé lo que estabas haciendo por aquel entonces, sí. pero ¿qué pasa? Y los videojuegos cuando aparecen. ¿Cuál es ahí tu siguiente cambio que nos hablas ahí de que quizás ya empezaste a tener un poquito más contacto con no sé si la industria, pero bueno, un poco ya con algo de que no era tan técnico ahí en la cueva? Sí. Pues fue en el mismo Indra, en verdad, cuando ¿Ah, cambié a sí? videojuegos. Sí, sí. O Qué sea, bueno. la gente habla de la poca movilidad que hay interna Ujú. dentro de las empresas como Indra, pero es que yo tenía muchas ganas de hacer juegos. ¿En O sea, dónde era ese Indra? ese era en Madrid, en En Alcobendas. Madrid. Sí, Vale. bueno, era Minsight, es la parte pija Sí, sí, de sí, sí. Indra. Sí. Entonces, yo estaba en backend, de hecho haciendo aplicaciones financieras con Java, Spring, MyBatis, es decir, una retahíla de tecnologías que no he usado desde entonces. Y había un departamento de realidad virtual, ¿vale? Entonces, yo en Claro, cuanto es me que enteré que en había... Mindra, perdona que te corte, Sí, en Mindra no tenía ese departamento. En Mindra tenía el departamento de aplicaciones de escritorio y el departamento de aplicaciones de escritorio y el ya, siguiente departamento de que, bueno, aplicaciones web, pero que se utilizaban como aplicaciones de escritorio. Entonces me mm, podía mover entre ellos. Pero bueno, claro. sí que es cierto, claro, en una ciudad tan grande, pues hay más posibilidades, por supuesto. Claro, yo de hecho una de los sitios donde me planteé moverme era mobile porque era como lo más, digamos, que de verdad hacías cosas parecidas a los videojuegos, digamos, una interfaz un poquito más recogida, tocabas un poquito de todo, del front, del back, así como más tal. Pero entonces había un departamento de VR y yo lo que hice fue pues presentarme por email y presentarme allí, conocer a la gente y decir, tengo muchas ganas de venir aquí y quiero que veáis todo lo que sé hacer y todo lo que hago en mi día a día y tal, para que cuando os haga falta alguien, me pidáis a otro departamento. O sea, se lo planteé tal cual al jefe del departamento aquel, sabiéndolo mi jefe, quiero decir, hablándolo bien Ujú. todo. Expresé muy fuerte durante mucho tiempo mi deseo de irme a VR, muy insistentemente, sin dejar de hacer mi trabajo bien, es decir, que no afectara a mi trabajo. Y al poco tiempo, como no había cambio ninguno, pues ya le dije muy seriamente, en plan, podemos hacer dos cosas, o me das una fecha de cambio de departamento, porque el otro equipo me quería Ajá. en su vacante, o hacemos un cambio de departamento o me marcho, porque hay más posibilidades de que me contraten desde cero en el otro Ya. departamento que me mováis. Y al final me hicieron caso y empecé a hacer cositas con VR, con Unity y con Unreal. Que antes me preguntaban Ay. si Unity o Unreal he tocado los dos, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, tú lo que estabas haciendo, digamos, en tu modo autodidacta, lo que hiciera hasta ese momento era Unity, Sí, o ya estabas haciendo un poquito de Unity nada ambos. más. Unreal Ok, solo lo toqué en el propio departamento. ok, ok. Y ese primer contacto con VR, de alguna forma no sé,
¿Te levantó ahí la espinita de los videojuegos? ¿O cómo fue ya ese salto para llegar al punto? Pero quiero pararme, Sí, me sí. parece genial todo lo que estás contando, porque yo creo que también está muy bien conocer ese contexto de por qué alguien llega a algo, y sobre todo creo que lo más importante es cuando no se tiene tan claro, ¿no? De esto de que no, yo nací haciendo videojuegos y estudié videojuegos y por eso trabajo haciendo videojuegos, ¿no? Que veamos que en muchos casos, y yo creo que quizás tu ejemplo es un poquito extremo, ¿no? Pero llevándolo sobre todo a la parte más de empresa Sí. tecnológica. El andar moviéndose de un lado para otro, y donde una persona hacía aplicaciones de tipo X, acabar aplicaciones de tipo Y, es lo más habitual en muchos casos en este sector, ¿no? Que no es Sí. empiezo aquí, me jubilo aquí, sino que tú vas descubriendo tecnologías, algunas te llaman más la atención, otras menos, y si puedes, o si, como es en tu caso, pues eres una persona proactiva y que va buscando lo que le llama la atención, pues acabas llegando de una forma o de otra. Sí, de hecho fue un poco lo que narras. En plan, de hecho, cada cambio me daba muchísimo miedo. Lo cuento aquí como lo tenía clarísimo, pero hostia, estaba acojonada. La primera vez que entré en la primera empresa tecnológica estaba acojonada, no pude dormir el día anterior estudiándome libros de Java, tal cual. En plan, porque claro, yo llevaba sin tocar Java un montón de tiempo y me metieron en Java y yo como, hostia, que yo lo que sé de verdad fuerte es C Sharp. Y volver a hacer el mismo ejercicio que hice entre Java y C Sharp, ahora al revés. Cuando entré por primera vez a lo de VR, de hecho, yo ya había hecho el trabajo de fin de máster con VR, con la TK2, las Oculus Development Kit 2 Sí, y sí, un sí. Leapmotion. Pues iba a recuperar eso. Hostia, de verdad muchísimo, muchísimo miedo, pero me di cuenta que hostia, estaba al nivel del resto, ¿sabes? Es decir, quizá no destacaba técnicamente, Mm. pero no me estaba quedando atrás, estaba al revés, notaba que estaba aprendiendo una barbaridad. Y aunque me daba miedo, pues dije, hostia, a ver dónde puedo llegar, ¿vale? Es decir, esto me gusta mucho, me gusta muchísimo hacer juegos, lo disfruto hasta haciendo un juego para la prevención de riesgos laborales en Endesas, en empresas térmicas. Es decir, ya ves tú lo poco fascinante que puede ser ese trabajo. Pues yo cada puto día iba al trabajo y decía, ¡buah, qué guapo es esto!, ¿sabes? Y hostia, la suerte de ir a tu trabajo y decir, ¿cómo me gusta esto que estoy haciendo? Es una cosa que yo no había tenido en mi vida, ni como psicóloga, ni como camarera, ni como game master, siquiera, que se supone que estás viendo a la gente jugar, ¿no? Es un Entonces privilegio dije, muchas veces. voy para adelante por esta senda. Y ya a partir de ahí, pues fui como lo más hacia adelante y hacia arriba que pude seguir, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Pero claro, ahora allí sigues en Indra, ya estás en la parte esa de VR. Llega el siguiente salto. En algún momento tú dejas esa empresa y ya cambias. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué Pues, pasó? ¿Por, pues por qué todo te el fuiste mundo de tu alma mater? le ha pasado a muchísima gente, por lo mismo que le pasa al 80% de la gente, seguro que lo vas a reconocer. Porque ya llegué a un punto donde estaba haciendo más PowerPoint que código. Ya. Ascendí una Ya. barbaridad. O sea, iba para arriba, pero iba para arriba sin frenos. Ya. El problema es que como iba para arriba sin frenos, Te llevan me fui demasiado hacia para donde arriba. no quieres. Claro. Entonces yo Sí, ya sí, estaba sí. llevando un equipo y haciendo ofertas, reuniéndome todo el rato con clientes, tal, y dije, es que no estoy... de hecho mi momento favorito del día tenía un becario, yo lo llamaba mi becario porque me hacía mucha gracia tener un becario. Entonces le decía, me acercaba y le decía, a ver qué estás haciendo. Y me lo contaba y no tenía ganas de irme a la reunión con el jefe de no sé qué, porque quería quedarme allí viendo cómo escribía código y diciéndole cosas. Ya. Entonces dije, he programado demasiados pocos años como para quitarme tan rápido de la parte de programar, porque es la que de verdad me estaba haciendo feliz. Así que busqué otro trabajo, bajé de salario, bajé de condiciones, bajé de todo, pero me fui a un sitio donde era programación todo el tiempo. Y me contrataron en Spotlab, que es una empresa que hacía un videojuego, se llama Spot Warriors, lo podéis encontrar por ahí, que era para entrenar, en aquel antaño, algoritmos para el reconocimiento de enfermedades desatendidas a través del crowdsourcing de los resultados del juego. Entonces, como yo tenía conocimiento de backend, pues me venía muy bien. Como tenía conocimiento de procesado de muestras con microscopía electrónica por culpa del FP,
Le venía perfecta y como el juego se supone que era brain training y yo era neuropsicóloga clínica, pues le venía cojonudo. Entonces cogieron y dijeron, hostia, si contratamos a Rocío, Hostia. nos ahorramos la psicóloga, nos ahorramos el técnico de autopsias. Increíble. Y además las integraciones con el backend, que es de lo que venía trabajando yo. ¿Full stack? No, ya ¿Full está. stack? Pero fue ¿Fue? en la palabra full bien grande. Sí, la de verdad. La que Bien de verdad full. buscan. La que de verdad buscan. Y nada, estuve un añito y pico hasta que empezó la pandemia. Y durante la pandemia dije, pues quiero trabajar en inglés. Nunca he trabajado en inglés y eso hace mucha falta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me quisieron dar un premio en Inglaterra y lo rechacé porque lo tenía lo tenía que decir en inglés en público. Ya. Y dije, no puedo. Y dije, hostia, por mis muertos que no me salto ningún premio más. Rechazando premios. Perfecto. Entonces digo, me voy a ir a algún sitio donde trabajen en inglés. Y eché 2 currículums, solo 2. El primero fue en la gente que hacía de Room. Y llegué a la última fase para hacer ports a consola de sus proyectos antiguos. Y la segunda fue en Unity. Y después de 4 meses de entrevistas me dijeron, sí, pues te puedes venir a trabajar al Reino Unido a Unity. Y yo como, hostia, esto está escalando. ¿Cómo? Y ahí estuve 2 años trabajando hasta el día de hoy. Aún así, un proceso largo, ¿no? 4 meses. Es que yo... ¿Nos cuentas un poquito? ¿Se puede contar? Sí. Un poquito. Bueno, y si no se puede, no entienden español, así no se van a Claro. enterar. No, hombre, pero en realidad el problema, entre comillas, fue que yo entré primero a un puesto que se supone que era para Engine. Y el problema es que pasé todas las entrevistas hasta que llegué a la técnica, pasé como 2 meses de entrevista, llegué a la técnica y resulta que esperaban que yo supiera C++. Y entonces yo le dije, a ver, chiquillos, C++ no sé. O sea, vamos a ver, no puedo. Y me dijeron, pues entonces este puesto no puedes. Y yo, bueno, pues no haberme dejado hasta aquí. Pero claro, yo creo que en los puestos anteriores, C#, C++, la misma letra. Yo creo que lo dieron por hecho. Y que yo sabía C++. Pues total, yo ya creía que ahí tal. Y me dijeron, ¿qué te parece si te propongo para este mismo puesto, mismo nombre, mismo salario, mismo lugar, pero no trabajas en el engine, sino en la parte de Unity Cloud Build? Y yo, pues, ¿por qué te iba a decir que no? O sea, me hubieras cambiado y no me hubiera enterado. Ya. Y entonces tuve que pasar otra vez por los 3 meses. Vale. Entonces un poco por eso se estiró a los 4. Es que me parecía como bastante, ¿no? Un proceso Sí. de 4 meses me parecía muy largo. Pues bueno, así iba a decir a lo tonto, pero no a lo tonto, porque está luchado. Acabas en Unity. Sí. Rocío acaba en una de las empresas principales de desarrollo de un motor de videojuegos, ¿no? Para quien no lo sepa, pues bueno, creo que a día de hoy podemos decir que hay 2, ¿no? Tenemos por aquí Unity por un lado, tenemos a Real por el otro lado, que bueno, yo creo que a todo el mundo, uno u otro, le suena. ¿Por qué ya hicieras algo con Unreal, pero no te llamaba la atención, no había puestos? ¿Qué pasó? Porque ahí va a salir en algún momento la pregunta Unity o Unreal. Entonces, ahora que estamos como a la mitad de la entrevista, pues vamos a ir dando opiniones para dejarlo reposar, ¿no? La verdad es que no sé C++. Esa es la única razón. Es decir, yo sabía C#, yo sabía Aprendiste Java. todo, pero ahí dijiste, aquí paro. Es decir, que yo más no. Es muy complicado. Es muy complicado. Sí, y es además mucho tienes más que complicado. hacer tantísimas cosas a bajo nivel que te hace falta de verdad saber un poquito más de teoría de computación y tal, que yo no tengo ese conocimiento a bajo nivel. Cuando estuve de project manager del proyectillo en Unreal, que era para el tratamiento del estrés postraumático en accidentes automovilísticos, que hice el diseño además, elegimos Unreal porque tenía más sentido. Y yo me hice las cosas con Blueprint y tal, y sin más, la verdad, no me importó usarlo. Pero de ahí a ponerme yo con C++ y aprenderme un motor nuevo cuando prácticamente puedo hacer lo mismo con Unity, me dio pereza. Así que ya lo digo siempre, de Unity tengo pues todo el merchant, camisetas, gorras, tal, y de Unreal tengo los posavasos. Bueno, Básicamente, ahí se resume todo lo mío con Unreal.
Sí, 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 sí. Pero que tampoco está nada mal eso y yo creo que acabas de dar con la clave, porque yo en su momento, yo hablo, claro, porque desde mi punto de vista hablo como el tío más random que decidió hacer algo relacionado con videojuegos. Yo también me puse y lo que me echó para atrás fue lo mismo. Fue decir, vale, más o menos hace lo mismo, aunque sí que es cierto que cierto tipo de juegos, pues parece que Unity tenía así como un poquito más de mercado, pero lo que me acabó echando para atrás es, vale, C Sharp, ok, esto se parece mucho a lo que yo ya estoy utilizando, C++, esto ya es, bueno, de medio, bajo nivel. Ya no me acuerdo nada, yo viera un poquito de C++, pero como que era un poco, no sé, tener que hacer demasiado para el enfoque que yo le quería dar a mi carrera de desarrollo de videojuegos, que era Sí. intentar sacar algo y para adelante. Y yo creo que mucha gente se va también a él por esa barrera de entrada, que al fin y al cabo puede ser bastante grande, según Y cuál sea tu background. Y también de móvil, o sea, a ti siempre te ha interesado mucho el mobile y Efectivamente. tal, y a ver quién es el listo que te hace juegos de móvil con Unreal. Me pueden Claro. decir, ¿se puede? ¿Se puede? Sí, hombre, pero es Sí. matar moscas a cañonazo en el 80% de los casos. Si vas a hacer móvil, vas a usar Unity en el 90% de las... Y es lo mejor que puedes usar para móvil ahora mismo. De- ¿Te mojarías si de alguna forma, digamos, si hay que definir dónde utilizarías Unreal o Sí, ahora sí. queremos hacer desarrollo de videojuegos? Vale, ¿hacia dónde voy? Ya para dar claves de alguna forma como más realistas de, venga, vamos a hablar, ya hemos hablado de lenguaje, ya se está ahí como C Sharp si nos vamos a ir a Unity o C++ si nos vamos a ir a Real, pero ahora mismo, gente que le interese el desarrollo, de alguna forma los puedes orientar hacia un lado o hacia otro y el por qué. Sí, a tope. Eh, Todo depende del tipo de juego que quieras hacer en el 80% de los casos y la importancia que le des a ciertos aspectos del engine. Por ejemplo, si tú lo que quieres hacer es un juego que se vea muy bien y que va a tener el 80% de las mecánicas, por así decirlo, van a ser las típicas tercera o primera persona, vas a hacer entornos realistas, etcétera, métete con Unreal. Es decir, es el que mejor se va a ver out of the box, es el que más se va a parecer al tipo de juegos que tú tienes pensado hacer, que a ti hace ilusión hacer, ¿no? Que sepas que si quieres dedicarte sobre todo a la parte de programación, va a llegar un momento donde los blueprints se te van a quedar cortitos y si tú quieres trabajar profesionalmente de eso, no te toca otra que C++. Pero ojo, yo soy de las que defiende hacer juegos por hobbies está de puta madre. No necesitáis monetizar ni trabajar de las cosas que os gustan, podéis hacerlo por vuestra cuenta en casa y hacerte pues un jueguito en 3D en Unreal muy realista, muy bonito, con assets que ya están por ahí y ser súper felices y regalárselo a vuestra prima por su cumpleaños. Eso es una opción. O ponerlo gratis para que la gente lo juegue, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, eso, si lo que quieres son juegos muy realistas, muy tal, el típico juego de miedo, con muchas partículas, iluminación muy bonita y tal, Unreal es tu opción. Si a ti te gusta hacer juegos, por ejemplo, de móvil o te estás planteando, digamos, profesionalmente y tirar por el desarrollo de videojuegos, Unity es la mejor opción porque es donde más puestos de trabajo hay, tiene una curva de aprendizaje en los recursos muchísimo más amable que muchos de los otros engine y tal. Y al final C Sharp está bastante asequible con que sepas un poquito de programación orientada a objetos, ¿vale? Porque además no necesitas conocer todo el entorno .NET. Usa C Sharp, pero a un nivel que si sabes hacer lo básico, vas a saber, ¿vale? Luego tienes otras opciones como Godot. En el momento en el que a ti te guste muchísimo el software libre, por ejemplo, tienes la opción de Godot, que es un motor con software libre, usa GDScript sobre todo, tiene también soporte nativo de C Sharp, hecho por la misma gente de Microsoft y tal, pero es software libre. Si a ti te gustan mucho esos principios, pues ahí lo tienes y además puedes contribuir en el motor, que siempre es una cosa muy bonita, ¿no? Y en ese caso usa algo muy parecido a Python. Está como medio basado en Python. Así que pueden hacer tu curso de Python y cuando terminen ponerse A con, videojuegos. con Godot, ¿vale? Lo voy a vender ahora como curso de De hecho, curso ya gratuito de hoy videojuegos. me descargué, yo te lo digo aquí, ¿eh? Oye, yo hoy me descargué Godot. Porque dije, Ay, hostia, esta cosa sí me haría ilusión saber.
Y a mí Rafa Laguna me ofreció, me dijo, cuando tú quieras en directo te enseño a usar Godot. A lo mejor podríamos extenderla y hacemos una challenge de a ver quién, Sí, sí, sí. a Hostia, ver sí, quién sí. hace el jueguito con Godot primero entre los dos, ¿eh? Me vale, me vale, me vale. Tú sabes de videojuegos, yo sé de Python Claro. y entre los dos hacemos un desarrollador, Sí, hacemos a lo mejor entre los dos, sí. un pair programming. Hacemos algo. Igual tenemos que pasarnos al pair programming. Y, y nada, ese es el de tal. Pero es que luego hay un montón de opciones que no tienen. Ambos, Unity y Unreal, los dos tienen Visual Scripting. ¿Vale? Y así que si no queréis aprender, digamos, a escribir código, tenéis que aprender a programar, pero podéis usar programación visual, ¿vale? Y ya tienes otros tipo Construct 3, es una, tienes Game Maker, tienes incluso para experiencias narrativas chiquitas, tiene Pitsy, incluso podríamos llamar que hay motores, entre comillas, que son de scripting narrativo para hacer ficción interactiva. Algo que solo tiene texto es un juego igualmente, ¿no? Y tú tienes que hacer una lógica en el diálogo. Ahí tienes Twine, tienes también Ink, por ejemplo, y puedes ir aprendiendo. ¿Qué pasa? Pues depende de lo que quieras hacer. Claro. Depende de lo que quieras hacer, usas uno u otro. Incluso en desarrollo mobile, que es donde estoy yo más metido, por ejemplo, hasta Apple en su día, pues que sí lanzó por ahí SpriteKit, tiene su propio motor de renderizado, que es Metal, no sé qué. Bueno, es decir, que las empresas también van sacando cosas. Incluso yo en Android llegué a intentar algo que se llamaba Cocos 2D. Me lo estoy inventando, no sé, era un rollo súper cutre. A mí no sé, no entendía mucho, pero fueron como mis primeros pasos y después yo vi Unity y dije, ah, mira, esto ya parece que está más hecho para videojuegos y me pareció muchísima mejor opción y estoy muy de acuerdo con lo que tú dices de la curva de aprendizaje. Mi curva de aprendizaje fue irme a YouTube, poner un tutorial del Flappy Bird que por aquel entonces es así como un poco, vale, si yo doy hecho algo como el Flappy Bird, a mí me vale para salir adelante y sacarme un algo, ¿no? Y llevaba la mitad del tutorial y dije, bueno, es decir, vale, la pantalla, esto se va refrescando en un bug de cada frame, aquí tengo que ejecutar unas acciones, no sé qué, ya está. Sí. Tengo unos sprites, puedo ir tirando hacia adelante. Entonces, bueno, no me pareció complejo por lo menos las 2, 3, 4 mecánicas de decir esto es un objeto que yo creo que por aquí, puedo crear unas animaciones, lo puedo manipular desde código y aquí hay colisiones. Ya está, como aprender 2 chorradas básicas yo creo que no es complicado. No tengo ni idea en Unreal, ni en otros motores, ni opciones, porque yo solo hice Unity, pero sí que es cierto que muy de acuerdo con que tampoco lo veamos como, es que claro, ¿qué tendrá que ver hacer una web con hacer un videojuego? Pues oye, sí, igual no es lo mismo, pero que es aprender unas mecánicas en un lado y otras mecánicas en otro lado, y ya está, ¿no? De hecho, lo que sí que a la gente que quiere hacer la conversión, pues yo entiendo que la mayoría de tu público son ya desarrolladores o están aficionándose al desarrollo y empezando, etcétera. Lo que sí tenéis que pensar es que aunque se programen los videojuegos y se programen la web, un videojuego no es una web. Te sirven muchas de las cosas que vas a aprender, ¿vale? Pero tienes que tener cierta flexibilidad en el producto que estás haciendo. Es muy probable que tú salgas, por ejemplo, de una ingeniería informática y tal, y tengas una rigidez y unos principios y estés ahí en tu cabeza en plan, todo tiene que estar muy encapsulado, todo tiene que tal, este patrón junto con este, relajaos. Es decir, todo eso está muy desarrollado para web, ¿vale? O para desarrollo de aplicaciones, pero no es así en videojuegos. Tienes que ser un poquito más flexible, tienes que aprender las cosas específicas de cada uno de los entornos, ¿vale? No hay mucha gente, por ejemplo, en Unity demonizando patrones Singleton porque madre mía, se te acopla todo, no sé qué. Relájate, según el contexto, según el scope de tu proyecto y tal, es mirarlo todo, ¿vale? No hay que ir con tantísima rigidez. No, muy de acuerdo con todo eso. Retomemos tu carrera. Vale. Porque claro, yo ahora quiero saber qué pasó en Unity. Ya entraste, lo cortamos así. Sí que es cierto que como ya apareció la palabra Unity, ya dijimos, venga, vamos a pelear un poco techo, ¿no? sobre esto. Pero, ¿qué pasa? Ahora de repente te ves en Unity. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué te encontraste allí cuando ya te ves en una empresa, digamos, de videojuegos? Vamos a decirlo de alguna manera, porque es lo que es. Sí, o sea, aprendí una barbaridad, porque además encima mi puesto se llama Developer Support Engineer
que era... Además me hizo ilusión eso. Es verdad que en Reino Unido llaman engineer hasta a gente que no tiene ninguna carrera y tal, y simplemente pues la persona que te va a arreglar la luz también le llaman un engineer. Pero a mí me hacía ilusión, era como, hostia, mira, lo que no mandan en España me lo ponen aquí en el título, ¿no? Pero yo estaba de eso que hacía efectos prácticos, mis funciones eran en plan, imagínate tú o Ubisoft, pero un cliente, ¿vale? Que está usando el motor, por ejemplo, está intentando usar un entorno de integración continua como Unity Cloud Build y no le compila. Pues entonces pues me pasas el proyecto, me pasas las características, me cuentas un poco y veo qué es lo que le sucede. Ajá. Si lo puedo arreglar porque es problema, digamos, del cliente que lo está haciendo mal, pues se lo arreglo, le doy las pautas para arreglarlo. Si es problema del motor, como yo no sé C++, yo no cambiaba el motor, sí que bicheaba a veces el código para ver si encontraba que podría estar pasando por ahí, porque da igual que sea C++, algo que parece que está llamándose donde no se debe, lo puedes identificar en cualquier momento. Y si era algo del motor, pues yo se lo pasaba al equipo de motor y le decía, está pasando esto, por esto, por esto, por esto. Y si era problema, digamos, del entorno de integración continua, por ejemplo, en el caso de Unity Cloud Build, pues se lo pasaba al equipo de Unity Cloud Build y le decía, hay un problema en el entorno porque, yo qué sé, porque estáis usando tal procesador de Mac y esto hay un problema justo con esta gráfica, ¿no? Entonces ellos lo arreglaban en ese entorno. Entonces lo bueno es que veía muchísimos proyectos, desde el chaval de 13 años que estaba haciendo su primer proyecto, que era un tutorial de Bracklist, que era una persona que hacía tutoriales antaño, hasta una empresa de 2.000 empleados que me decía, no nos compilar juegos, estamos ya en fase de producción, ayúdanos. Y era como, hostias. Entonces tenía un poco todo el abanico. Vi, si no miles de proyectos. No, claro. Y hostia, eso al final te da también bastante perspectiva con saber adaptar, digamos, cada arquitectura y cómo lo tienen montado al tipo de equipo, a su workflow de trabajo. Ves dónde le está llevando mal, lo útil que han sido o no ciertos tests, ¿no? Porque me pegaba mucho con las baterías de tests. Entonces aprendí mucho. Lo único que pasó es que yo vivía en Reino Unido y no lo estaba llevando muy bien. En el sentido de estaba allí sola, mitad de la pandemia. Si ya costaba hacer contacto con la gente de Reino Unido, imagínate cuando hay un lockdown, ¿no? Claro. Entonces lo pasé regular y me quería volver. Así que solicité una beca, un grant internacional para desarrolladores en solitario que te daban como un año de salario para que hicieras tus prototipos. Y justo me dieron el grant el mismo día que terminaba un proceso de selección de movilidad interna en Unity para ser advocate de multijugador. Para ponerme a dar charlas en la GDC, en la parte de Netcode for Game Objects. Entonces me pusieron sobre la mesa la opción de seguir en Reino Unido dando charlas o volver a hacer mis propios juegos en España. Claro. Hostia, no lo pasé tan mal con una decisión en mi vida. Joder, porque yo entré en Unity y dije, he tocado techo. Ya está, ya no puedo ir para arriba. Y ahora de repente es como, ¿te acuerdas de que no podías ir para arriba? Pues ahora tienes otros 2 escalones, a ver ahora para dónde vas. Y yo como, parad. Parad. Y me llamó más lo de volver a España, volver con la gente a la que yo quería alrededor mía, poder seguir con Twitch, porque yo ya he empezado a desarrollar en Twitch. Claro. Estaba creando una comunidad muy bonita, me daba muchísima pena dejarla. Y dije, bueno, pues voy a desarrollar lo que voy a desarrollar durante este año, todo en Twitch. Y así nació mi carrera como streamer, podríamos decir. Claro, es que aquí es a donde quería entrar. Claro. Fue un poco de la mano, ¿no? Ese ya, digamos, de alguna forma... Yo te llegué a ver aun cuando trabajabas en Unity. Me hiciste una raid, me acuerdo. Yo creo que te descubrí por aquel entonces porque, bueno, también estaría empezando yo, supongo que fue la época en la que nos juntamos en Twitch, gente que no jugaba videojuegos, sino que hacía otras cosas, ¿no? Y sí que es cierto que yo creo que te conocí por aquel entonces. Pero claro, digamos que entra ahora la Rocío streamer o creadora de contenido, como le querramos llamar, o autónoma, ¿no? Sí. De alguna forma, se juntó todo. Y yo no sabía
que tuviste sobre la mesa también esa oportunidad que, claro, no fue solo el decir, no, me llama más la atención esto, sino que no, y tengo aquí una opción que también me puede poner los dientes largos. Pero bueno, te fuiste a lo que tú querías, entiendo directamente, y que no solo estaba amparado por la oportunidad profesional, porque entiendo que no es la misma, vamos a ser realistas, seguramente a donde tú te lanzabas quizás era un poquito más al vacío que decir voy a continuar mi carrera con la gente de Unity, pero bueno, era volver a España, el tener a la gente como tú dices que quieres cerca, y eso muchas veces es más importante que igual que tú quisieras seguir pues el otro camino, ¿no? Y Sí. no sé, complicado, lo entiendo, pero buena decisión. Bueno, y más teniendo en cuenta que no demasiado después empezaron lo de los despidos en todas las empresas, Ya. así que yo creo que no me hubiera salvado porque, Igual te tocaba, vale. o sea que a lo mejor esquivé esa bala realmente, ¿sabes? Qué bueno, Del equipo qué ese bueno. ya no queda nadie, así que muy ambicioso sería pensar que tal. De hecho, del equipo donde yo estaba, no Ostras. queda prácticamente nadie. Ya. Mm, es duro, ¿eh? O sea, todavía me escribo de vez Mm, en cuando con algunos compañeros. mm. Que de hecho, cuando me fui de esto, cuando me fui de Unity, me regalaron entre todos los compañeros una pulsera que ponía The Queen of Addressables, porque nadie quería pegarse con los Addressable Objects porque era un package que estaba en desarrollo. Entonces, todas las incidencias que había sobre adresables decían, Para ti. mándeselo a la reina de los adresables. Y si tú escribías en el servidor, perdón, de Unity y escribías el emote reina de los adresables, cuina de los adresables, salía mi puta cara. Te lo juro que lo pusieron. Qué bueno, Entonces, eso está qué todavía bueno. ahí. Me mandan fotos. El otro día me mandaron y me dijeron, ¿qué es esto? ¿Por qué estás aquí? Yo, Ostras, ostras, llámame. ostras. Sí, me hizo bastante gracia. Pero bueno. Buena empresa Unity. Yo le tengo cariño sin tener nada que ver con Unity, y así cuelo una anécdota, porque uno de los juegos estos cutres que digo que saqué, me lo destacó Unity en portada, ¡Ojo! en el portal este que tenían de Sí. videojuegos un poco de todo, ¿no? Pero bueno, había mucho videojuego indie o así también creados por personas en solitario, pues apareció mi juego y yo dije, a día de hoy sigo pensando que se equivocaron. Porque era un juego demasiado cutre para aparecer, pero sí que es cierto que fue un juego que cuando salió la Apple TV, ¿no? Entonces también se empezaron a desarrollar. Yo tenía que pagar una licencia de $50, si no me equivoco, al mes para poder tener acceso a la compilación, a poder compilarlo también para Apple TV, porque aún no estaba en la versión final. Entonces me puse a desarrollar y yo creo que fue también de esa primera remesa de videojuegos para el Apple TV. Lo tengo así como uno de mis hitos en Ah, algo está así un muy poco que, guay. que fue secundario totalmente, que era desarrollar también los Pero videojuegos. eso Así está que súper bueno. guay. Mira, la próxima vez que te escuche hablar mal de tu juego, Moure, lo primero que voy a decir es, mira, No, no, no. si lo dijo el propio Unity, a mí no me cuentas historias, no vas a engañar a nadie, no Tengo, vas a hacer, tengo no que vas a ser ponerlo en la algún lado. compañera o el compañero que decía, me ha salido el examen fatal y saca un 10. No vas a ser esa persona porque te voy La a recordar filosofía que del Chapi. sacaste un No, 10. no. Puedo asegurarte que nunca fui de esas personas porque no estaba en ese baremo. Yo no estaba en ese baremo. Pero bueno, en ese caso sí que me llamó mucho la atención. Lo tengo así como un orgullo, pero interno, ¿no? De esto que justo hoy. Creo que esto nunca lo conté y ahora porque me lo acabas de recordar, Pero pero eso está muy guay, ¿eh? Eso lo que lo. seleccionaban a mano, ¿eh? Uno Bueno, a uno. pues no lo sé. Alguien le cayó bien el videojuego de los piratas, que es lo que seleccionaron en aquel entonces. Pues que lo sepas, lo jugó alguien y lo puso expresamente porque eso no estaba automatizado de ninguna Qué manera, ¿eh? bueno, qué bueno. No, Así no, que a tope. no, bien, 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 bien. Me vale, me vale, me vale. Pero Entonces, genial. bueno, empiezas tu nueva etapa. Y yo creo Ujú. que ahora aquí ya nos vamos un poquito más a la actualidad. Y donde de verdad y entra, voy a decirlo complicado, de alguna forma, que es, vale, hemos pasado por Indra en su momento, después por otra empresa, que había un poquito de todo, ¿no? Pero ahora aquí sí que estamos hablando del desarrollo puro y duro de videojuegos, que es ahora Rocío, dice, bueno, yo me voy para casa y me voy a enfrentar a todo el proceso y en solitario.
¿Cómo es esto? ¿Cuál es el enfoque? Porque yo creo que hablaremos también luego de eso, pero creo que es una de las opciones muchas veces que no sé si se ven como viables, ¿no? Que yo creo que a veces se ve complicado el punto, vale, voy a ser programador freelance, pero haciendo webs, back, lo que sea, bueno, lo que muchas veces pensamos que es el software así más habitual. Cuando yo lo pienso, desde desconocimiento, ahora quiero vivir de desarrollar videojuegos. ¿Cómo lo ves? Tú ahora A ver, que estás un poco ahí en el barco. a ver, prácticamente conozco muy poquita gente que trabaje de freelance para terceros. Es un entorno donde te tienes que mover mucho. Yo creo que sí se puede, pero es verdad que necesitas tirar de contactos en el sentido de necesitas que cuando alguien esté pensando en un programador o programadora le salga tu nombre, ¿vale? Claro. Entonces, sí que es verdad que tienes que pues, empezar a ir a eventos, presentarte, por ejemplo, a jams y empezar a tener cierto background que tú digas, soy tal persona, hago videojuegos en solitario, o me dedico a la parte de programación en solitario, o he hecho estos diseños para estas empresas. Es complicado. Y si eso es complicado, digo que es todavía más complicado, ya sería como el modo Dios, el ser autosuficiente haciendo tus propios juegos en solitario. Conozco muy, muy, muy poquita gente que lo haga y la gente que lo hace normalmente o hace también trabajos para terceros, tiene algún servicio de consultoría aparte o ese tipo de funciones, porque es verdad que es complicado vivir de desarrolladora autónoma, es mucho más no solo sencillo, sino sencillo y cómodo que te contraten en una empresa haciendo eso, ¿no? La verdad, piensa que al final estás creando un contenido cultural. Claro. ¿Crees que puede ayudar la parte esta de que de alguna forma también diversificar, ¿no? Digamos que tu día a día, nos gustaría también que lo contaras un poquito, pero claro, tienes una parte desarrollando, otra parte pues compartiendo. Digamos que hay ahí un mix que en muchos casos creo que también puede ser una buena opción, ¿no? De Mm. cara a enfocar en vivir como desarrolladora autónoma de alguna forma. Sí, de hecho yo me riñe mucho la gente de mi chat, ¿vale? O sea, me riñen una barbaridad, me vas a reñir tú también. Me he dado cuenta de que todos mis juegos los saco gratis. Ya. Pero luego por donaciones tienen 300, 400 pavos. Es decir, la gente me dona dinero cuando se descarga el juego, gente que yo no conozco en plan en Itch.io, Claro. solamente porque es como, este juego que me he bajado merece dinero y me dan dinero. Pero yo no he sido capaz nunca he tenido, me he sentido mal, como siempre termino un juego y digo, esto no lo va a querer jugar nadie, o no merece dinero, me da como el síndrome del impostor horroroso y lo acabo poniendo gratis. Y lo pongo Ya. siempre todo gratis. Entonces yo directamente solo gano dinero cuando la gente piensa, me ha gustado este juego, le doy dinero. Entonces, precisamente con mi actitud sí que no voy a ganar un puto duro. Entonces, ¿qué me pasa? Pues enseño el desarrollo. Tengo una comunidad bonita de gente que está viéndolo y además lo que más me gusta, que creo que es un poco también lo que haces tú, que es enseñar la realidad de un desarrollo. Enseñar, eh, no solamente enseñar a la gente cómo programar, sino también exponerte y exponer tus limitaciones de conocimiento, tus puntos fuertes, tus flaquezas, eh, tus obsesiones o la manera que tienes que hacer las cosas. Si tienes un montón de gente que te va a discutir, se debe hacer así, no sé qué, no sé cuánto, Ya. pero esa gente que también que se pare a ver que tú te estás exponiendo y enseñando. Y parece que hay gente que le gusta ese contenido y como le gusta disfrutar y me tienen pues de fondo mientras trabajan y tal, ¿sabes? Claro. Pues simplemente me dan dinero de vez en cuando y yo, oye, súper feliz. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué Sí. bueno. Ahora sí, yo creo que ya, haciendo un repaso, Ujú. sí que me gustaría ya ponernos en la parte preguntas y consejos. Yo creo que A mucha tope. gente ahora ha dicho, ok, genial, me mola la hostia lo que ha conseguido Rocío, un poco todo por lo que has pasado, que yo creo que al fin y al cabo ha sido algo, una experiencia muy
no sé, muy sincera, muy realista y muy como suele suceder a la gente, que es que simplemente si hacemos cosas, pues nos van pasando cosas y vamos cambiando de puestos en algunos casos y en otros casos pues nos van apareciendo oportunidades. Ahora sí, después de tu experiencia, después de todo tu tiempo, después de tus cambios varios, muy bien, la gente dice, ok, quiero ser Rocío. ¿Por dónde empiezo de alguna forma a... No sé si iba a decir estudiar, quiero formarme. A mí me interesa el desarrollo de videojuegos. ¿Qué haría la Rocío de hoy para empezar a formarse? Vale, pues así en un primer paso pueden pasarse por mi canal de... Me iba a hacer la promo aquí. Por ejemplo, Sí, pero tengo que decir una cosa de todas maneras. Yo no hago contenido muy didáctico. Yo no tengo la paciencia que tienes tú, Mobre, la verdad, de empezar a poner de verdad, operativizar todo lo que sabes. Mi cabeza es un caos. Mi cabeza es puro caos. Entonces yo hago las cosas y la gente está viéndome hacer las cosas y si me preguntan algo en concreto, saco Paint y le dibujo lo que quiero, porque siempre lo digo, yo no sé matemáticas, pero sé dibujar lo que quiero en Paint. O sea, increíble eso. suficiente. Una buena Y habilidad. mejor en muchos casos. Sí, luego ya viene alguien que sabe lo que estoy haciendo y me lo dice. Pero, pero en verdad ahora mismo, aparte de los directos que hago yo, que sería más bien pues ir captando cosas de fondo y tal, hay un montón de recursos de gente haciendo tutoriales en internet. Tienes, por ejemplo, si quieres aprender Unity, tienes Unity Learn, que es como una plataforma propia de Unity que te hace gamificado incluso toda la rama, que si quieres ser diseñador, pues diseño, si quieres ser programador, de programación, si quieres la parte de sonido, una rama de sonido. Es decir, todo lo que te apetece a ti lo puedes ir siguiendo. Creadores en internet en español, pues tienes los nombres que salen siempre, de Alma Mayo, Ginchu, Yus Caminiti, etcétera, etcétera. Y en inglés tienes otro mogollón más de gente para todos los niveles. Entonces, yo creo que lo más importante es que la motivación. Eso significa que lo más importante es que cojas el tutorial de alguien que te gusta cómo enseña y te empapes bien. Más incluso que el contenido es que te guste la persona, que te guste cómo lo explica, que te guste el tipo de cosas que explica, la manera, el plan didáctico que tiene, etcétera. Y a partir de ahí, pues vayas enganchando lo que más te va apeteciendo en cada momento. No hay maneras malas de aprender y cada persona tiene la suya, así que investiga hasta que encuentres la tuya. Ese es mi consejo. ¿Recomendarías irse hacia algo concreto? Porque tú dices, tú al final te has especializado, entiendo, en C# por un lado y en Unity como motor. ¿Recomendarías eso? Yo recomendaría que te centraras en el tipo de producto que tú vas a querer hacer y el tipo de consecuencia que esperas de ello. Si esperas tener un final, digamos, profesional, es decir, quieres dedicarte profesionalmente a ello, pues a lo mejor Unity y Unreal pues son los más fáciles, en el sentido de más fáciles que te den trabajo después, ¿vale? Si tú lo que quieres hacer es por hobby, sobre todo de móvil, y te apetecería involucrarte en el proceso de tal, pues a lo mejor un Godot, un Unity, es muy fácil ver, a partir de ahora puedes ver de cualquier juego en qué motor está hecho. Si a ti de los 7 juegos que más te gustan y los que a ti te gustaría hacer están todos hechos con Unreal o motores similares, pues vas a estar muchísimo más motivado trabajando Unreal, aprendiendo Unreal. Y lo bueno es que una vez que sabes Unreal, puedes pasar a otro motor, que no pasa nada. O sea, yo lo hice en el trabajo y ya está. Os voy a dar un spoiler. Esa guerra entre Unity y Unreal, en plan, ¡guau, madre mía, gente de Unreal, sois los peores, yo no sé qué, y la gente de Unreal tirándole piedras a los de Unity, no existe dentro de Unity. El propio jefe de Unity, una vez en una reunión, estábamos todos, cuando había comprado Unreal, la parte de bueno, el juego este grande de los 100 muñecajos que iban avanzando, de Fall Guys. Cuando Unreal compró, Epic compró Fall Guys, estaba toda la gente por internet en plan, ¡buah, Unreal, Unity, la pelea! John Riquitelo, que era el jefe, nos dijo, qué gracia si yo estuve el otro día tomando un café con el señor, con el puto jefe de Epic, en plan, que aquí no existe esa pelea, somos dos empresas con mercados complementarios, no tiene sentido que estén aquí, es solamente la fanbase, la gente que se están tirando piedras. No le tengáis tanto cariño a las cosas que hacéis, o sea, de tecnologías y de tal, no es una guerra, apréndete las dos.
o ninguna, Totalmente. o... Nos dañaste la guerra, acaba de decir. Gente con ilusión que quería pelear. Bah, es que... Hablamos. Muy bien, tenemos claro más o menos hacia dónde irnos con el motor. Con los lenguajes ya hemos hablado de ellos. Pero claro, a mí hay algo que me preocupa muchísimo también en el tema videojuegos, que es muy bien, la programación a tope. Yo aquí pico código, que soy un genio del código, pero claro, quizás solo con código pues no hago gran cosa. Claro, entra la parte del diseño, entra la parte de la parte más gráfica de alguna forma. Tú en tu caso estás haciendo tus videojuegos y tienes que tocar un poquito de todo. Sí que es cierto que en el momento que te veas en una empresa, pues ya todo esto como que se divide un poquito más, pero a día de hoy, pensando en que queremos aprender, queremos empezar, queremos ir haciendo algunas cosillas, ¿qué pasa con la parte gráfica? ¿Cómo la abordaste tú? Pues yo en realidad hago los gráficos de mis juegos porque tengo como pequeña ramita de la parte artística que también me gusta, entonces sé un poquito de Blender, nunca me dio miedo a aprender cosas, entonces sé un poquito de Blender, sé un poquito de Clip Studio y entonces me gusta hacerme mis cosillas. Pero si no tienes, digamos, ninguna habilidad artística o no te interesa el tema, ¿vale? Hay un montón de assets gratuitos o de pago que puedes tranquilamente utilizar. No hay ningún tipo de problema. Además, también hay otros artistas con los que puedes colaborar y podéis hacer un juego en vuestro tiempo libre sin pretensiones ni siquiera de venderlo y tal. Y le vas a ayudar tanto como te va a ayudar esta persona a ti. Y si no, incluso, pues la parte de diseño que no es de arte, puedes aprender a hacerla o puedes trabajar con diseñadores y diseñadoras. Hay un poquito, depende de lo que quieras. Si lo que quieres es comercialmente, pues o le pagas dinero a alguien, que yo lo he hecho. Cuando quiero algo más profesional y más refinado, pues yo cojo una persona, por ejemplo, en el juego de Stream Escape, le dije, eh, yo no sé cuántos 1000 euros y me dijo, bien, y me hizo todo el arte y yo me desentendí de esa parte porque si no, ni me daba tiempo, ni me daba... Ni iba a quedar igual de bien, ¿no? Que con alguien que se ha dedicado a eso profesionalmente durante muchos años, ¿no? Y si lo que quieres hacer es por hobby, es eso, o assets gratuitos, que hay 1 millón, o assets de pago, o haces un dibujo feo, que no, o sea, que no pasa nada. Programming Artist existe y no pasa nada. Claro, Y claro. de cara a desarrollar, porque claro, ahora entra otra guerra, ¿no? Que es que, ¿para qué desarrollo? ¿Nos vamos a desarrollar a las cosas que de verdad creemos que hay más usuarios, lo que más nos llame la atención? ¿Desarrollo un videojuego y lo hago solo para Android? Yo qué sé, porque al final hay un poquito de todo. A mí me tienen preguntado muchas cosas y sí que es cierto que yo aplico la filosofía desarrollo de aplicaciones, pero aplicaciones, que no son juegos, ¿no? Pero no lo tengo nada claro. En tu caso, ¿hacia dónde te llevan? Yo en mi caso sí que tengo una pretensión un poquito más económica, pero porque vivo de eso, ¿no? Entonces obviamente intento que los juegos que desarrollo, donde estoy invirtiendo todo mi tiempo, no mi tiempo libre, sino todo mi tiempo, pues tenga algún tipo de rédito económico, ¿no? Entonces sí que ahí tengo que tener en cuenta pues quién es mi público, hacer un pequeño estudio de mercado, etcétera, etcétera. Se me da fatal, ¿sabes? Y al final he hecho el juego grande que tengo, Moure, es que soy un desastre. Tú puedes tener tu público, que pueden ser pues las personas que le gustan jugar. Pero imagínate que te pones a hacer un juego específico para Twitch. Entonces ahora las únicas personas que pueden jugar a tu juego son los streamers. Y haces un juego de puzzles, tipo escape room. Pues ahora solo tienes streamers a los que le gusten los puzzles. Y tú dices, bueno, pero bueno, ya está, para. Bueno, ¿y si tu juego no funciona con menos de 5 personas? Tengo 10 clientes. O sea, 10 es, clientes potenciales a nivel mundial. no se va a vender una mierda, o sea, la verdad. Pero bueno, lo he intentado. O sea, lo he intentado, no mucho, pero lo he intentado. Si vosotros queréis llegar a mucha gente, tenéis que tener en cuenta que el mercado es muy, muy, muy complicado. Pero hay una manera muy bonita de que la gente juegue a tu juego, si es lo que de verdad te hace ilusión, y es una manera muy bonita de empezar, y son las jam de videojuegos. ¿Vale? Durante una jam de videojuegos, por ejemplo, la Ludum Dare fue hace poco, tú haces un juego en 48, 72 horas, una semana, y suelen tener
que le llega a mucha gente, aunque sea con otros participantes, pero es una Mm. manera de hacer un juego, dárselo a un montón de desarrolladores que saben apreciar lo que has hecho y decirle, mira, yo he hecho esto, y tú a cambio juegas al juego de todas esas personas y le das feedback. Y eso es una manera muy bonita de empezar a jugar, de mostrarte con tus vulnerabilidades cuando empiezas a jugar y cuando empiezas a hacer juegos, perdón, y de dar un feedback que pueda resultar útil a otros desarrolladores que pueden ser desarrolladores muy chiquitos como tú o que estén empezando o personas que llevan muchos años en solitario o por ejemplo la Jam esta que la Ludundare que participé hace unas semanas la ha ganado una programadora que trabaja en Microsoft con el señor que hizo el Stanley Parable con el señor que hizo, o sea, un equipo de 7 personas que llevan 17 juegos profesionales a sus espaldas. Pero, Ya. hostia, y lo guay que es haber quedado la 17 en gráficos, pero bueno, la 17 en la misma categoría de esa gente, ¿sabes? En la misma competición. Mola un montón, ¿verdad? Claro, 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 Entonces, totalmente, no sé, totalmente. ahí está. Decir, complicado, pero sí que es cierto que la comunidad siempre salva mucho y eso pasa en el mundo también de las aplicaciones. Yo creo que tú al final es complicado empezar a apuntar por venga, que esto ya se vaya a la masa desconocida de gente, que esta persona se vaya, pues no lo sé, a Steam, a Itch.io, a donde sea, a Google Play, lo Mm, que sea, y que empiece a descargar porque sí. Yo creo que hay que intentar, no sé, empezar por abajo. En muchos claro, casos, que llegará el momento, ¿no? Pero yo creo que, sobre todo cuando hablamos de esta parte más independiente, ¿no? sí. Después, ya si trabajamos para terceros, pues ya eso ya pasa a segundo plano. Pero si lo vemos desde el punto de vista de Rocío, yo creo que la comunidad es donde muchas veces mejor puede acabar tu videojuego, ¿no? Sí, de hecho, no penséis, mira, nadie os lo voy a decir, yo lo siento, si vais a empezar a hacer juegos mañana, vuestro primer juego no va a ser comercial. Y hay una razón muy sencilla y es, por ejemplo, el primer juego que hice, tardé 2 meses, si lo quisiera hacer ahora mismo tardaría una semana. Y la semana que usaría ahora mismo dejaría un resultado muchísimo mejor y más acabado que cuando me llevé un mes de desarrollo. Mm. Y eso va a pasar. Entonces, mucho mejor ir aprendiendo, equivocándote, haciendo cositas pequeñas, 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 hasta que tengas suficiente conocimiento como para plantearte seriamente si de verdad quieres dar un paso un poco más serio. Y todo esto sin considerar lo que quieres comercializar tu juego, sino simplemente hacer un juego que tenga renombre, por así decirlo, ¿no? En ese caso tienes que hacer otra serie de cosas, pues tu marketing, tu estudio de mercado, ir a conferencias, planearte bien una salida a producción. Es una serie de cosas que no es simplemente libero mi juego y ya está, lo va a jugar la gente. Eso no funciona así. Sí, sí, Mm. totalmente, totalmente. La última pregunta que yo tenía apuntada, y es porque ya quería reservarme aquí un espacio de tiempo para que por favor toda la gente que ahora mismo esté viendo a Rocío ya empiece a poner preguntas, si las habéis puesto antes o lo que sea, pues bueno, si las podéis ir retomando, pues muchísimo mejor, porque así ya agrupamos y creo que queda mucho mejor organizado si hacemos este bloque de preguntas. Y es que a mí todo el mundo me pregunta cuando empezamos a programar, oye Bryce, ¿y qué ordenador me compro? Porque claro, no vaya a ser que yo ahora aquí necesite, no lo sé, y más para videojuegos, porque eso, claro, ya lo estamos viendo como algo como mucho más obvio, ¿no? Porque digo, bueno, si estás programando aquí, son dos tonterías, esos dos bucles que has pintado, eso te lo mueve cualquier ordenador. ¿Qué pasa con desarrollo de videojuegos? Vale, es un poquito más exigente que web o aplicaciones, eso lo siento, pero es así, ¿vale? Es decir, un poquito más exigente en el sentido de, a ver, también te digo, si vas a hacer un juego de móvil y tienes una 960, ¿sabes? Alguna cosita así, no vas a tener ningún problema. También depende del tipo de juego que vas a querer hacer. No es lo mismo un juego en VR, PC VR, fotorrealista de la hostia, con un escenario enorme, tal, que hacer un Match 3 para móvil. Es decir, ahí ya depende un poco. Sobre todo el cuello de botella lo vas a tener en la potencia gráfica que vas a usar. Unity no es especialmente exigente, pero es que, por ejemplo, si tienes un ordenador muy arcaico, podríamos decir, Godot va como una bala. Es decir, y además puedes usarlo en Linux sin ningún problema si te gusta más ese sistema operativo. El sistema operativo por excelencia suele ser Windows, la verdad, pero también hay muchísima gente que trabaja en Mac y además, de hecho, para compilar en iOS y en Mac necesitas
necesitas un Mac en Apple. Pero bueno, yo uso Windows y Linux para Unity ahora están metiéndole más caña, pero no suele ser lo más adecuado. Pero es eso, no necesitáis compraros un ordenador de 2.000 euros para poneros a hacer videojuegos. Los juegos de móvil lo podéis hacer hasta casi con la Thermomix, ¿sabes? Pero sí que es cierto que, bueno, aquí sí que quizás la guerra esta de sistema operativo, pues bueno, sí que es cierto que se mueve un poquito más entre Windows y Mac. Yo hice con Mac, pero bueno, porque estaba haciendo videojuegos también para iOS. ¿Cómo lo ves tú? Es decir, ¿ves a gente desarrollando juegos que sí que no vayan a tener en cuenta la versión móvil, que lo hagan con Mac? Porque en programación, pues en programación, en web, back, etcétera, pues no es tan raro no ver a gente muchas veces con Mac en videojuegos. No, no es raro. O sea, no es raro para nada. De hecho, el motor, el engine, está exactamente igual de optimizado prácticamente. Bueno, a veces tienes tus problemas específicos de determinados procesadores, determinados tal, que bueno, que no se salva ningún sistema operativo. Pero más o menos están a la par. Y yo he visto desarrolladores y desarrolladoras que trabajan indiferentemente con uno y con otro. Así que ahí no hay ningún problema. No hay excusa por ahí. No hay No excusa hay para que no te excusa, pongas otra vez a hacer tus juegos, ¿eh? efectivamente. Y que bueno, no lo hemos dicho, pero desarrollar videojuegos con Unity es gratis. Sí. Tienes que Claro, empezar a hacer una cantidad de pasta bastante importante. Mira, cuando tengáis que empezar a pagar Unity, no tenéis que estar preocupados por tener que pagar. Con totalmente. eso lo digo todo. Mm. Sí, sí, sí. Y aparte que creo que hasta no era mucho incluso lo que tengas que pagar cuando estás generando, yo no me acuerdo las cifras, $100.000, 1.000.000, yo qué sé. Sí, Bueno, sí, que sí. tienes, que hay pasta, que Sí, de no estamos hecho, hablando de que des 2 duros, ¿no? hasta hace nada, 1.800 era al mes la licencia más cara, 1.800 mensuales, pero podías hacer millonadas de dinero. Ya, No es como Unreal que coge porcentaje. Unreal pasa lo mismo, es gratis con ese asterisco, que es gratis hasta que pasas de cierta facturación. Godot, al ser software libre, es gratis pues para siempre, como si quieres hacerte tu propio engine, un fork de Godot y hacerte tú lo que te dé la gana. Ahí no claro, hay licencias, no hay nada. Ujú. claro, claro, claro. Pues repasando ahí preguntas que ya la estáis empezando a poner, dicen, venga, top 3 juegos, cambiemos. Ahí, estamos hablando de hardware, estábamos hablando, no, de los engines, no. Venga, porque quería ponerte, como vas sobrada y me estás respondiendo aquí todo, que nos estás dando unos consejos de la leche, dije yo, esta vez sí no se la ve venir. Entonces, acabo de cambiar el orden a cómo se ha reformulado y yo ahora te digo, top 3 juegos generales y top tus 3 juegos desarrollados por ti. Desarrollas por mí. Vale, se me gusta más porque sin querer me has esposeado en el sentido de que me he dado cuenta que mientras más juegos hago, menos juego. Es curiosísimo. O sea, llega un Muy momento posible. donde me entretiene más hacer los juegos que jugarlos. No Claro, tengo paciencia, por ejemplo, yo sé que tú estás deseando ponerte ahora con el Zelda, yo ya no tengo claro. paciencia por un RPG. Me Igual paciencia le de quitas que los errores, lo típico, ¿no? De formación profesional, más o echándole menos. errores a los juegos de resto. Yo creo que es más una cuestión de tiempo. Me gusta mucho desarrollar. Como ves de mi historia, por así decirlo, de mi trayectoria, siempre me gusta mucho desarrollar. Sí, Entonces sí, sí. tengo mucho. Me entretiene mucho hacer. Prefiero meterme una jam, Ya. hacer un juego en 48 horas antes de ponerme a pasarme un juego en 48 horas. Literal. Entonces, mis top 3 juegos, los que más juego, más cariño le tengo, etcétera, etcétera, yo creo que sería en cabeza el Binding of Isaac, porque me gustan mucho los roguelike, y el Binding of Isaac seguramente es mi favorito, de hecho por aquí, mi pequeño Binding. Podría decir el Portal 1, pero porque le tengo muchísimo cariño, porque fue el juego que me hizo reencontrarme con los videojuegos y me gustó mucho todo de ese juego, la verdad, en su momento. Y tercero, ya por hacer honor a la camiseta, un juego que me acompañó en mi infancia, que fue el Monkey Island. Así que yo creo que podría poner esos tres. El que más he jugado en los últimos años, el que me hizo reencontrarme con los videojuegos y el que me hizo empezar a cogerle cariño a los videojuegos de chiquita. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y El los 2, 3 tuyos? ya que estamos. Ya eligiendo. ¿Y los 3 tuyos? Los 3 míos. Buena pregunta. A ver,
Probablemente mi juego mío favorito, el que más cariño le tengo, sea MK Creature Zip, que es un juego que saqué yo en solitario. Fue mi primer proyecto en solitario, que ganó algún premio. Estoy bastante Una Indie Burger la tengo por ahí arriba, Ese no lo sé dónde recogiste, coño. ¿no? Sí, Ese ese sí. sí. Bien, Ese bien. era en español. Bien. Y me pilló en Reino Unido, eso sí. Que es un juego que se me fue un poco de las manos, me salió una especie del Dark Souls de los puzzles. La gente dice, ¡buah! Es impresionante lo bien hecho que está ese juego. No, o sea, mm, yo no le quiero quitar la razón, tiene unos problemas de diseño impresionantes. Pero oye, si a ti te gusta, pues ya está. SMK Creature Zip, el peor nombre que le pude poner en la historia, la verdad, comúnmente llamado el juego de los colgajos. A partir de esas criaturicas he hecho 1 millón de jueguecitos y tal, porque les he cogido mucho cariño y tengo como mi propia mascotita. Me han regalado peluches, me han regalado figuritas del muñecajo, así que estoy muy contenta. Qué bueno. Ese es el que más. Luego le tengo mucho cariño a Streaming, que es un juego para jugar ficción interactiva en Twitch, donde le puede escribir la gente historias de ficción interactiva a los streamers usando Ink, que es un lenguaje de scripting de ficción interactiva, y la persona en el stream lo puede jugar y la gente del chat va decidiendo las respuestas. Le tengo mucho cariño. Pero, ¿te acuerdas cuando hablábamos de mi público objetivo? Pues streamers con más de 5 personas a los que les guste la ficción interactiva. Ya. Es decir, se me quedó todavía más pequeño. Ficción interactiva, creo que sabes lo que es. La Lo de reina del elige tu nicho. propia. Sí, Eres la la reina nueva del reina nicho, del tal cual. ¿Sabes lo que es, no? Lo de elige tu propia aventura. Sí, sí. Y a ese le tengo mucho cariño. Y el tercero puede ser el juego del cubito, que también me dieron un premio por aquí, que fue un jueguecito de Jam que hice hace poco, que lo estoy portando a Android. Y me dirás, ¿querrás decir a mobile? Y yo te diré, no, Android. Android. Yo no me voy a pegar con iOS. Ya me pegué una vez en mi vida, suficiente. Entonces lo voy a sacar en Android dentro de unos mesecitos, creo. Qué bueno, qué bueno. Aquí nos lo dicen simplemente como apunte, que toda tu historia, pues, que ha gustado mucho, que la debería escribir en algún lado. Yo os diré que este será un vídeo que se va a subir y que esto ya no se va a perder. Entonces, bueno, la historia de Rocío va a quedar sí o sí. Sí o sí, sí o sí. Y nada, yo agradecida que me invites por aquí. Nos dicen por aquí, bueno, ¿cómo elegir diseñar los proyectos a crear para aprender de forma autodidacta? Dice, o sea, ¿cómo haces esa relación entre dificultad y aprendizaje de alguna forma? Esa es una buena pregunta. No todos los proyectos son iguales de fáciles para aprender y de hecho la mayoría de los tutoriales empiezan por cosas como plataformas cuando no son nada sencillos los plataformas. Y los primeros la gente se dice, "Buah, voy a hacer un plataformas", como si eso fuera... ¿Sabéis lo difícil que es hacer un salto que no dé vergüenza ajena? Es decir, que no se empiece a chocar todo con todo, que el personaje se te vaya que por cualquier lado, que la cámara siga de verdad de una manera más o menos natural al personaje. Eso es más difícil de lo que parece, ¿vale? Realmente hay juegos más fáciles de aprender. Por ejemplo, un clicker puede ser bastante más fácil, un endless runner es bastante más fácil, juegos a lo mejor que cada uno te van a enseñar un aspecto diferente del desarrollo. Yo creo que lo más importante es que intentes replicar mecánicas o cosas que te apetezca hacer en ese momento, no te fijes tanto en cómo son de difíciles y que no tengas miedo a prototipar rápido. Ir aprendiendo cosas y pasar al siguiente proyecto, ir aprendiendo cosas, pasar al siguiente. No te obceques con voy a hacer un MORPG, yo no sé qué, súper complejo, ya tengo todo el lore pensado, porque seguramente lo hagas tan mal que llegue un momento que tardes menos en rehacerlo todo desde cero que en seguir con el proyecto. Porque estás aprendiendo, permítete aprender, permítete equivocarte y sobre todo haz cosas que te hagan felices. Si a ti te hace feliz hacerte un clicker, hazte un clicker, un juego de terror, hazte un grupo de terror, un tower defense, que son bastante guays para aprender por el tema de sobre todo la parte de programación, pues hazte un tower defense. Pero tened en cuenta que algunos son más difíciles que otros, sí, eso sí. Aparte es eso, que de ponernos a abrir la mano, yo creo que se te puede ir la olla, ¿no? Porque muchas veces nos basamos en lo que jugamos, ¿no? Y claro, tampoco tenemos en mente cómo está dimensionado un equipo. Hablando de software en general, que a veces decimos, no, te llega un correo y te dice, Bryce, quiero hacer un Facebook.
Digo, ya, bueno, ¿y Ya. cuántos millones de dólares tienes para hacer un Facebook, ¿no? Porque esto no se trata de que me voy a poner yo ahora solo en casa, pues lo mismo con los juegos o lo que sea. Bueno, empecemos pues cosas de alguna forma pues más acotadillas, ¿no? Mm. Diría yo. Sí, sí, o sea, Eh, permitiros errar y pensad que los juegos que son comerciales tienen mucha chicha, mucha, mucha, sí. mucha, mucha. No es lo mismo hacer una página web tú en tu casa, en plan, qué bonita me ha quedado, a tener que hacer un entorno medio grande con 2 integraciones, que si la seguridad, hay pasos. Pues pasa lo mismo en los videojuegos. Mm. Nos preguntan ahora aquí también si de verdad te has sentido, y esto un poco retomándolo con tu yo de 18 años que decías Vale. que yo no me quería meter en la carrera por, dicen, bueno, si ya una vez dentro del sector te has sentido discriminada como mujer de alguna forma. Sí, 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 ha sido, hostia, en los inicios Aparte sobre de por todo. psicóloga, ¿no? Sí, en los inicios sobre todo me he cruzado con adversidades. Sí, y he tenido muchas compañeras que se han cruzado con adversidades y he tenido compañeras que lo han dejado por culpa de problemas que han tenido con compañeros y han vuelto después de muchos años cuando la situación ha mejorado y todavía queda. Todavía me acuerdo, esta mañana lo estamos recordando, el otro día cuando entraron en mi canal y lo primero que dicen es: hola bebé, ¿sabes programar? Yo con el Rider abierto. Como me cago en la existencia, la vida. Yo no estoy segura de cuántos de esos no sé cuántos te llaman bebé, Bryce, No, no, pero no. yo sospecho que tiene que ver un poco con Sabemos quién la soy. respuesta. Efectivamente. Entonces, gente así que parece que está pidiendo el currículum, que se me tratan. Yo veo a compañeros míos desarrollando con un nivel de experiencia y un nivel de tal muy similar al mío, y por ejemplo no aguanta cierto tipo de comentarios que he tenido que aguantar yo, o Ya, cierto ponerte en duda, como de una manera muchísimo más exigente. Y ya. es como, o sea, se sobrelleva, pero es como agotador porque es como constante. ¿Sabes? Como gotitas. Sí. Eh, en plan, llevas 3 días que no te has cruzado con nadie y el cuarto ya llega. Y a lo mejor el sexto no, el séptimo sí. Y es como te merma todo el rato un poco Que es algo a lo que no tendrías que estar. Es decir, ya literal. tienes tus rollos como para ahora estar pendiente de, Sí, de cualquiera que te venga ahí a cuestionar. Ya, sí, sí, sí. ya, Es así, es totalmente. como agotador, pero como en el long run. Incluso si no has tenido una experiencia especialmente negativa, has notado cosas pequeñas todo el rato que te haces un poco la boba y luego te das cuenta, por ejemplo, de esa persona cómo trata a un compañero al lado tuyo y a una compañera al lado tuya y te sacas conclusiones. Ya, Hmm, ya, Pero sí. ya. Cambiando. Mates a la hora de hacer juegos. Ya voy saltando porque no quería darle hilo para que no las veas venir. A ver, que si sé o que Que si también debería hablaste de saber. mates. También hablaste de mates. Que ¿Qué es si eso sé de o las que si debería matemáticas? saber, porque son dos cosas diferentes. Eh, ¿Cuánto te han hecho falta las matemáticas y qué importancia le das tú a hacen las falta. matemáticas? Hace falta más matemáticas en desarrollo de videojuegos que en web y en programación en general. Da la sensación de que no, ¿verdad? Porque tú ves un juego y es tan bonito con sus florecitas, con sus cosas y tal, y ves un servidor ahí con sus ceros y sus unos y sus backends y sus integraciones y da la sensación de ser mucho más técnico. Sus ceros y unos y su oscuridad absoluta mientras programas en un deadpan, ¿no? Pero realmente no, en videojuegos hay una cantidad de matemáticas bastante importante porque, por ejemplo, en el momento que tienes que mover y posicionar cosas, hay vectores por todos lados, fuerzas, inercia, Mate rotaciones, física anda por ahí. mates y físicas hacen falta. Yo sé matemáticas y física lo justo. Voy corta en ese tema, es como mi talón de Aquiles, por así decirlo, voy cortita. Pero lo que nunca he tenido es miedo a intentar solucionar las cosas aunque no tenga ni puta idea de lo que tengo delante. Entonces, ¿qué hago? Tengo una libreta bien enorme al lado donde digo, vale, vale, vale. Rocío que no estudia matemáticas desde los 16 años porque hizo el bachillerato de salud y en mi centro no se daban matemáticas. Rocío, ¿qué haces esto? Y entonces pienso y digo, vale, tengo aquí un método que me saca este punto. Tengo un método que me saca este otro. Y yo tengo que sacar un vector que esté en medio, pero la intensidad tiene que ser comunitaria para que yo pueda lanzar la pelota por aquí y tal. Y yo voy con mis dibujitos. Y voy haciendo mi dibujito uno al lado de otro. Y entonces cuando ya lo tengo medio claro, digo, ¿cómo se hace esto?
Y busco por internet, le pregunto a compañeros, pienso en otro momento donde he tenido que hacer algo parecido y al final acabas diciendo, ¡buah! Me saco aquí un arco tangente y esto sale de puta madre. Cuando en realidad lo he ido aprendiendo por el camino cuando lo he ido necesitando. No me he puesto a estudiar matemáticas expresamente. Entonces, ¿hacen falta? Sí. ¿Puede salir del paso la mayoría de las veces con álgebra de instituto? Sí. Hay veces que necesitas cosas más complejas, sobre todo en determinados temas como los shaders, te hace falta bastante matemáticas, pero coño, no le tengas miedo y vas aprendiendo y poquito a poco vas sacando lo que te hace falta. Claro, que no es una premisa, ¿no? Que al final esto es como todo, que igual que estás aprendiendo a programar y aprendiendo a manejar por ciertos componentes herramientas, pues que la matemática también va a ir apareciendo según las necesites. No creo que sea algo de, claro, es que yo tuve este problema con matemáticas o llego a desarrollar videojuegos o quiero empezar, pero matemáticas fatal. Bueno, vas a tener que aprender muchas cosas, pues que la matemática sea una más, ¿no? Y que nunca pensemos que es esta matemática que digamos, no, es que claro, aquí esta es la persona que es súper top, que me va a empezar aquí a sacar fórmulas de cabeza como si no hubiera un mañana. Tranquilos. Nada. Google también responde preguntas sobre matemáticas. Y luego No aparte voy pasa a nada. decir una cosa, 6 años, 5, 7, no lo sé, pero de profesional desarrollando videojuegos no he usado una derivada en mi vida. O sea, no os creáis que vayáis a tener que hacer ya que supuestas matrices con derivadas, con no sé qué. No, estamos hablando de álgebra, estamos hablando de cositas que se pueden entender, ¿vale? Así que una distribución lineal chiquita, que sí, un exponencial por aquí, cositas así, tal. Sí, que no va a explotar la cabeza, de Nada, alguna forma. no os preocupéis. Y ahora sí ya un poco por ir cerrando, porque al final, mira, 2 horitas que te acabo te acabo de hacer aquí el lío, 2 horas. Yo encantada, no te preocupes, sí, estoy súper a gusto aquí. Pero bueno, porque sé que ahora Rocío quiere seguir desarrollando videojuegos, pues ya dijo que hacer cosas que fuera de eso, no. Desarrollar. Sí. Nada, es broma. De verdad, un poco ya por ir cerrando, porque si no sé que podrían salir aquí horas de preguntas. De verdad, ¿cómo ves el sector? ¿Cómo ves el futuro? Tú ahora que estás dentro, aquí, que ya lo has vivido desde diferentes perspectivas, digamos, de diferentes modalidades de empresa, incluso ahora ya de forma autónoma. ¿Cómo lo ves? ¿Es para desanimar a la gente? ¿Es para animar a la gente? ¿Qué tendrías que, de alguna forma, si tú tienes que dar ese consejo y esa visión del sector, cómo lo pintarías a día de hoy? Pues si soy sincera y estáis la mayoría familiarizados con el tipo de condiciones, facilidad en el empleo, etcétera, que da la programación de aplicaciones web o de aplicaciones para dispositivos móviles, todo este tipo de mercado está regular. O sea, no esperéis haceros programadores y programadoras de videojuegos y que mañana vayáis a estar con un salario de 6 cifras en Rockstar, porque eso no va a suceder. Los videojuegos tienen un pequeño problema, por así decirlo, y es que se considera un trabajo muy pasional, ¿vale? Muy tipo, mi sueño es hacer videojuegos. Entonces, digamos que le apetece a más gente porque es atractivo, pero es que luego encima de apetecerle a más gente, lo cual significa que tiene más competencia, por así decirlo, es bastante duro como trabajo empleado para terceros. El crunch existe y no es hemos sacado el viernes a producción, hay un bug y nos quedamos hasta el lunes. Cuando estamos hablando del crunch de un videojuego, estamos hablando de una mega salida a producción. Estamos hablando de meses y meses y meses de que normalmente te va a costar un poquito conciliar. Y eso, desgraciadamente, sigue siendo la realidad de un montón de gente que trabaja en empresas de videojuegos medianas, grandes. Y no estamos hablando de Rockstar, estamos hablando de un estudio de 15 personas, 100, 200 personas, ¿vale? Si quieres trabajar de manera autónoma, lo mismo, suele estar mucho más precarizado por el tipo de contenido que hay. El típico de mi primo sabe hacer la web y me la deja a 1000 euros, pues imaginaros con los videojuegos, ¿sabes? Mi sobrino ha empezado a usar Scratch, él me hace el juego. Entonces, imaginaos por ahí todavía el punto extra, ¿no? Pero luego aparte, incluso si llegáis a tener un conocimiento y un nivel, digamos, de renombre, por así decirlo, de experiencia dentro del sector, suele ser salarios más bajos, suele estar un poquito peor en condiciones y suele haber menos cantidad de empleo.
Entonces, si vais a querer iros a videojuegos porque vais a ver ahí la oportunidad laboral del 15, no os lo recomiendo. En ese caso sería mucho mejor trabajar porque tengo muchos amigos así, amigas, ¿eh? Trabajar en una startup o en una consultora y tus 4 horas de por la tarde hacer tus juegos por hobby. Porque no está demasiado tal. Si de verdad os gusta y os apetece expresamente y tal, que sepáis que vais a tener que renunciar a unas facilidades que como desarrollador de otras plataformas sí que tenéis. Es que creo que ahora mismo hay un salto bastante grande. ¿Cuentas por las... incluso la propia, no sé, de alguna manera, cómo se está moviendo el propio mercado o cómo vemos el propio mercado del videojuego? A mí le encuentro de alguna manera también similitudes con cómo era el mundo del desarrollo de software, el otro, ¿no? El mío, digamos, hace unos años. Que había como esas condiciones, que estaba el punto pasional, estaba el punto de que, bueno, las condiciones laborales, los salarios incluso. Yo creo que a día de hoy, y esto ya viéndolo muy desde fuera, de alguna forma el desarrollo de videojuegos yo creo que se está, o espero que se esté dignificando mucho, o espero que esté llegando a ese punto. De hecho, justo en estas semanas hay ese debate de, claro, esto ya es un arte, lo tenemos que igualar a que, hey, que es que el hacer videojuegos aquí puede haber tanta importancia y la realidad es que es un sector que mueve más dinero que Hollywood. Ya si nos ponemos así un poquito más tal, entonces, Le ¿por encanta qué decir a no? la gente más que la música y el cine juntos. Y es como, bueno, pero las 3 empresas que hay Claro, realmente existen. efectivamente. Es decir, la intención la tiene, pero creo que aún Sí. falta trasladarlo un poco a todo el mercado laboral, ¿no? Que hay esas grandes empresas con esas rockstar trabajando en ellas, pero sí que es cierto que después tú ahora mismo te vas a casa, quieres desarrollar, igual donde el programador web sale adelante, el desarrollador de videojuegos pues igual lo tiene un poquito más Un curvo, ¿no? poquito. Se puede, ¿eh? Y si os gusta de verdad tal. Pensad también que, esto no lo he dicho, pero yo creo que puede ser interesante. Desarrollar juegos no es hacer mecánicas todo el rato, ¿eh? O sea, eso es un tipo de programador de videojuegos o programadora de videojuegos. Realmente, eh, los multijugadores, los backends de los multijugadores los hace alguien, ¿sabes? Las tools, por ejemplo, para el tema de localización y tal, las hace alguien. Los programas para previsualizar motores, o sea, modelos que van a usar los artistas para luego meterlos en el motor, los hace alguien. Es decir, la parte de desarrollo de videojuegos no es solamente poner muñequitos a saltar, por así decirlo. Es mucho más compleja, recoge un montón de tecnologías, no todas están igual de precarizadas porque no todas tienen, digamos, el mismo... no le gusta tanto a la gente, no hay tanta competencia. Entonces, por ejemplo, si queréis trabajar en videojuegos pero no queréis renunciar al tipo de facilidades que se tiene como desarrollador backend, por ejemplo, existe un montón de puestos de mantener servidores de videojuegos, multijugador, y se ven conceptos muy bonitos dentro del videojuego como para optimizar la latencia, poner los relays, etcétera, etcétera. Hacer el matchmaking, esa parte es preciosa, pero volvemos a lo mismo, no es hacer mecánicas de juegos, que parece que es a lo que resumimos únicamente. Y, por ejemplo, a mí es una de las partes más divertidas, no nos vamos a esconder, ¿no? Sí, claro. Todos entendemos que al final el desarrollar videojuegos, pues es, no. Yo quiero que cuando le dé aquí al botón en el mando Claro, sea quiero que haga el disparo. ¿No? claro. Quiero que haga el salto, ¿no? No lo que Ahora está hay guardando en la base de datos. alguien tiene que serializar las cosas para que se guarde entre partidas, ¿eh? O Sí, sea, y esa efectivamente. persona pues sabe del motor, pero sobre todo lo que sabe es de software a muy bajo nivel. Y que al final que puede ser una forma de entrar también en el sector. Sí, sí. De hecho, tú entraste, pues sigue haciendo juegos, pero igual no ese videojuego como lo entendemos ahora, tú lo estabas diciendo, pues venga, igual estábamos haciendo pues un tema de más de 3D y ya en un sector totalmente diferente, y eso al final te puede ir abriendo caminos que no lo hagamos vale, yo como estoy estudiando esto, mi opción es
tranquilos. Es decir, ¿quieres acabar trabajando en Rockstar, como estaba diciendo? Oye, pues igual puedes empezar por otros lados e incluso después pues puedes buscarte tú otros proyectos y puedes acabar desarrollando por tu cuenta. Yo creo que es más importante el mantener de alguna forma esa inquietud de seguir aprendiendo, seguir creando cosas, que más el, venga, no, es que si yo desarrollo, si no acabo en Google, es que ya no soy buen programador. Pues no, es decir, no funciona así. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo muchas veces me ponen un poco una cruz con eso, ¿eh? Porque yo recomiendo muchas veces a gente que quiere dedicarse a desarrollo de videojuegos en la parte de programación de que no le dé miedo empezar a hacer, por ejemplo, algo de backend. Es decir, que no le dé miedo coger todo lo que sabe, meterlo en un currículum e irse yo que sé, a Every, ¿sabes? O sea, todo ese conocimiento lo vas a usar tarde o temprano. No viene nada mal saber hacer una integración, o saber hacer tu poquito de REST, tu poquito de tal, o levantar un server súper chiquito. Son cosas que luego vas a usar en tu día a día y te puedes centrar en hacer el cambio profesional adquiriendo conocimiento de otras áreas que sean próximas a lo que quieres hacer. Y no pasa nada, no es un viaje en línea recta y mientras más vueltas des, más interesante y complejo y rico es tu punto de vista en el presente. Totalmente de acuerdo. Pues Rocío, joder, de verdad, muchísimas gracias. 2 horazas nos hemos tirado aquí, de verdad. 1000 gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? Porque has hablado aquí. Yo ahora, bueno, me despido de toda la gente que suele venir aquí a los directos, porque ahora estarán con Rocío aprendiendo videojuegos, pero me parece una buena decisión. Así que de verdad, ¿dónde te pueden encontrar tanto a ti creando contenido como tus juegos, todo lo que tengas por ahí? Momento de soltarlo. Perfecto, el momento promo. Y donarle, lo digo aquí en el micro, y donarle pasta, que me pone los juegos gratis. Ostras, donarle pasta a Rocío. Estoy un año trabajando en el proyecto que tengo ahora y el otro día, bueno, lo tendré que sacar gratis porque no tiene mucho contenido. Madre mía, casi me linchan, ¿eh? Pero bueno, ¿dónde me pueden encontrar? Vale, tengo el canal de Twitch donde hago desarrollo por las mañanas, así que todo perfecto porque podéis venir por las mañanas a aprender videojuegos conmigo y luego veniros por las tardes a aprender el resto de las cositas de programación con Moure, pero no os preocupéis. Hacemos el backend para tus videojuegos. Pero cuando Git se usa, el control de versiones es muy importante, así que podéis simplemente aprender Git y Python y el resto de tecnologías con Moure y luego venís a aplicarlas a videojuegos. Hago de directos en mi canal de Twitch por la mañana. Luego también tengo un pequeño podcast que se llama No es una IA. Está todavía arrancando, está chiquito, pero intento traer a gente interesante que le apasiona mucho lo que hace para que hable de lo que se dedica, etcétera. Se llama No es una IA, está en YouTube y de hecho desde aquí ya te mando la invitación formal, así no puedes escapar, que te acabo de invitar delante de no me iba a mucha escapar, gente. no me iba a escapar. Y luego ya pues lo típico, las redes, pues Twitter, etcétera. Y los juegos están en Itch.io. Todos son gratuitos, así que no tenéis ningún problema ni ninguna excusa para no probar alguno y decirme qué os ha parecido. Ahora, ¿cuántas personas estamos aquí? 600 personas. Bueno, Uy, madre mía. Tienen que irse, pues no lo sé, 400 descargas mínimo. Hombre, necesitamos aquí de los juegos. Al podcast me falta todavía como 700 en YouTube para monetizarlo. Me haces todo el favor, ¿eh? Hay que hacerlo. El nombre de Rocío es Rotío, con TH, lo estuvisteis viendo todo el rato debajo de su nombre durante toda esta emisión, así que bueno, simplemente la buscáis en sus diferentes redes, incluso en su web, ahí vais a encontrar absolutamente todo y poquito más, que no quiero robarte más tiempo, de verdad, muchísimas gracias por pasarte, muchísimas gracias por contar todo de manera tan natural, tan humano, ¿no? Que en cierto modo escapamos y a mí es lo que más me gusta, y tú lo decías, que quieres mostrar esa cara más humana al final del desarrollo y tú eres un ejemplo, al fin y al cabo, de cómo tu vida ha estado ahí dando diferentes curvas hasta llegar a donde estás. Así que esto ya personal, enhorabuena, porque me flipa lo que haces, me flipa cómo has ido abordando tus diferentes cambios y cómo pusiste en su sitio a
tu manager, al tío de la primera entrevista. Muy majetes A toda todos esa al final, gente. la verdad, ¿eh? Si os llega este podcast, os tengo mucho cariño, ¿vale? O sea, no os preocupéis, que fue la anécdota. Pero sí, muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad Nada, no, joder, de poder no, también oportunidad ninguna. hablarle al resto de personas y me alegro que te haya resultado interesante. Muchas gracias por invitarme. Nada, volverás. Nada, yo encantadísima. Sacaremos tema y volverás. Y Nada, volverás, y volverás por aquí. un tutorial de Unity en directo. A ver, te hago un Ojo, juicio de esto los está juegos o grabado, algo, ¿eh? ¿eh? Está grabado. Está grabado. Se ve, se ve. Pues Rocío nada. revisando el código de los juegos que hice yo. Tenemos Ojo. que ver eso. Solo para ver cómo alguien escupe en directo al código. Ya, sería gracioso. Madre mía, paros en la cabeza, ¿no? Estoy benevolente, no te preocupes, ¿eh? No, no, no. Hay muchas ideas. Creo que tenemos diferentes ideas para que vuelvas, de verdad. Muchísimas gracias. Joder, un placer, de verdad, Rocío. Nada, muchas gracias por invitarme. Abracitos.